de noche. Sí, hace que ver la gente. Muy buen frío. ¿A qué hora tiene frío? No, llegó el frío. Ah. Hay que saludarlo también. Hay que saludar al frío, es verdad. Le damos la bienvenida. Se llegó saluda con el frío. ganas. ¿Qué sé yo? Ella saluda. Está bien, Saluda al bueno. frío, le doy la Una bienvenida. persona Lo que tiene detesto. una persona que tiene una nutria en la casa, obviamente. Hace lo que puede quiere. saludar a donde quiera y Sí. a lo que quiera. Obviamente. Arrancamos con esto. Sí. ¿Quieren saber quiénes somos? No. Llegó. arrancó. La bola. ¿Qué querés, Pepe Luis? ¿Es la única nutria que acariciás? Sí, a mi Panchita. Bien. Ya le vamos a explicar a la gente, si no vio alguno de nuestros streamers anteriores, qué significa la nutria De Katy. de Katy. Que se porta muy bien. Piensen lo que quieran, obviamente. Está bien, vamos a confiar. Vamos a presentarnos por si no nos conocen, Ay, claro. qué obviamente. silencio. Acá está mi queridísimo Nico Duarte. Adri Salgueiro. ¡No! ¿Qué primer plano pusieron ahí? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Hay que ponerle onda. Sí, porque hace frío. Somos las bailarinas de Nico. Ahí está. Sentite Tinelli por un ratito. Me siento un ratito, hasta el video después. Ahí está. Ahí va. Eso. Vos ya me presentaste. Ahora Sí. ¿A quién? Mi música. porque Sí. Tu música. Ella quería su música. Sí. Porque hay que. Mira, es lo más. Ah. Na, 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 na. Ah, ole. Ole, porque es la presentación de ella. ¿Qué pasó, Stephen? Duró la que nada. Nada. La presentaron a Listo. ella, por supuesto. La presentamos a ella, la modelo. La modelo, porque la vi modelando. La Yo que te muevo la estuvo, cabeza. estuvo en los Martín Fierro de moda Sí, también. ¿te gustó lo que me puse? Hermoso, y claro, porque estabas en los Martín Fierro de No moda. se pierda Kat- ni en la apertura de un sobre. No, nada, Todas, Katy todas. Puque. ¡Hola, chicos! ¿Cómo andan? Qué saludo de infantil. Tiro. ¡Oli! Hola, chicos. Está para un infantil. ¡Ay, quiero! Mirá que se vino de vacaciones de invierno. ¿En serio? Sí. ¿Estás haciendo un programa Sí, infantil? podemos hacer uno juntas. Sí, piñón fijo Yo y. trabajé, no, yo en serio, yo trabajé hice obviamente en la época de Mesa de Noticias Sí. para la gente grande que debe saber, un programa maravilloso, Hermoso. icónico de aquella época, teatro para niños, y había una parte donde yo hacía del zorro. ¿En serio? Amo, ¿vos del zorro? Sí, pero no se me veía nada, estaba que bigotes, todo tenía. ¿Te dejaste que el Y cerdo yo pelote? estaba en una ventana gigante, no me lo dejé. Me los pegaba así, en una ventana y viste con el recorte de las luces, Sí. todo precioso, Sí. qué sé yo, y estaba en su corcel cuando sale la luna. Y los nenes, hijos de puta, decían, ¡es Adriana! ¡Es Adriana! Pendejo botón. Es que trabajar para niños es eso, ¿eh? Claro. Es difícil trabajar Es con saber- niños. Y sí, porque ellos no mienten. No. No. Les gusta, se aburren. ¿Y sí? Sí. Y te buchonean Ah, encima. Pero después tuviste en uno que tenía que salir de la caja. Ah, bueno, en ese mismo espectáculo. ¿Eso cómo fue? Ay, no, chicos. ¿Qué pasó? ¿De qué ¿No caja saben saliste? lo que es? Ahora no me la pongo a bailar. Nosotros le ponemos como había ese que sobrevivir. No, estaba haciendo el. Mira esos ojazos, disculpe. ¿Eh? Mira esos ojazos. Dos encima. ¡Ay! Es una cosa. Bueno, tenía que ser de asistente de mago. Ajá. Entonces, obviamente no le voy a quemar el truco al No, mago. por el mago. Pero en una Ya lo voy caja a leer. yo desaparecía. Claro. Y les juro que la manera de desaparecer Sí. tenía otra flexibilidad. Mm. Obviamente, era facilísimo. Ujú. Y supuestamente. Era muy complicado porque te tenías que enroscar. Te tenés que hacer muy chiquitita. Y los nenes gritaban, ¡se va por abajo! ¡Se va por abajo! Y yo tengo que decirle, hijo, te Ah. metí acá adentro. Hablando de la caja, a mí me pusieron en una caja pero para abrir un desfile. Adentro Una de la caja. Con un vestido de 15 adentro de una caja. Me pusieron la caja en medio de la pasarela. Yo ya estaba adentro hacía media hora mientras la gente entraba. Y incomodísima. Entra un mago y empieza a clavar así como espadas, ¿viste? La caja. claro, No. claro, sí. Y a mí no me llegaba porque yo estaba en el rinconcito último de la caja. Ah, no te hicieron, bueno. Le estás cagando el truco al mago. Yo no lo quise contar cómo era, pero bueno, lo No contó ella. sabía que era así. Claro, la Al caja. espejo. Hay como algo que te separa, que hay una parecita y vos quedás así chiquitita. Somos como, bueno, Perdón, no. no, pero de verdad estamos haciendo como el mago mascarado. En mi Claro. caso, mascarado era así. Sí, sí, sí. En el caso mío estaba escondida atrás de espejos.
Ah, mira. No, yo Estaba la madera que arrodillada en la separaba. caja, ya contamos todo. Sí. Arrodillada en la Truco. caja con espejos que yo tenía que cerrar, entonces obviamente cuando él abría la caja yo había desaparecido. Claro. Claro. Pero no, estabas ahí. Estaba entre los espejos así Sí. y de rodillas, que en esa época podía. Igual está buenísima vivir esa experiencia. A mí me encantó porque igual cuando me presentaron yo tenía que empujar esa maderita y salir. Mirá. Maravilloso, maravilloso. Chicos, Sí, para nosotros hoy martes es como si fuera un lunes. sí, exactamente. Porque arranca la semana. Ponele que sí, Obviamente. ponele que Díganme que Sí. vieron a Colapinto. Obvio. Sí. Colapinto, yo sé que estás mirando Sí. este coso, Ahora te sí. amo. Sábelo. Yo Una lo vieja escuché, chota como yo lo te escuché amo. desde casa. ¿Ustedes lo escucharon? ¿Eh? ¿Lo escucharon? ¿Cómo Sí. hacía Pepe? Tan mal Algo más que sonaba. Estaba medio raro ese auto. Pero ese qué auto. Bueno, hablé, Katy, que movés la cabeza y tenés una nutria, es rarísimo. ¿Qué era ese auto? Pero yo me parece que Colapinto no hacía ese ruido. Era un B8. No. Era Estuvo peronista. buenísimo, la organización estuvo Muy increíble. bueno. 600.000 personas. Una cosa de locos, la verdad, una cosa de locos. Y hay gente, hoy yo no puedo creer los haters, o sea, la gente, Sí. los que estaban odiados porque había traído muchos inconvenientes para estacionar, para no sé qué. Dejate de joder, es uno solo, es un Era un ídolo, domingo, dale. además. Era un domingo. No, ya habían empezado a hinchar la bola del Bueno, sábado. pero eso entonces tiene sí. vecinos. Vos porque no vivís ahí, boludo. Claro, uno porque no vive ahí, pero el vecino que tiene que salir, entrar, el auto no lo puedes Pero es tocar, lo un tenés que estacionar. rato. Es un fin de semana. Te ensucian toda la vereda, Amarga. 600.000 Qué personas divertido. paradas Amarga. delante de tu casa. Horrible, no podés ni siquiera ir a la verdulería para cocinar al mediodía. Eso Pero en no Almagro no podés pasa, esperar, ¿eh? ¿eh? En Almagro no pasa. No, En está Almagro en no un barrio pasa pasa eso. nada. Acá nomás. Tranquilo. A la vuelta de casa. Ah, en la zona careta. No tenemos imágenes de Colapinto, de nada para mostrar. Sí, A mí me sí, ¿cómo que gustaba. Me mostraron los trompos que hacía, quemó el número 43, lo hizo percha. ¿Viste? Era- ¿Cómo prendió fuego el auto? Sí, me encantó. Divino. Yo le dije a Pepe Luis. Es peronista el auto. ¿Por qué? Era un B8. Buah. Ahora viene así. Ay. Cuando el chiste es malo viene del nariz colorada. Ah, está bien. No, de verdad. No sé qué iba a Sí. decir. Me pierdo siempre. Algo de Colapinto y el auto. Sí. Hasta ahí Que se llegamos. prendió fuego. No, Le hizo- estábamos Ah. en un momento cuando obviamente lo que hacía era dar vueltas en el circuito, saludaba, Sí. saludaba, vuelta en el circuito, saludaba, digo. Pensé que iba a algo ir va- más despacio saludando. Pero Y pero La, ¿cuál era la la gracia? señora que estaba en la primera fila le hizo. no, pero después anduvo con el camión y ahí estaba Pero despacito. no iba despacito. Pero digo, cuando iba con el auto, digo, en algún momento algo de show tiene que poner. Y sí. Entonces, va que Y- va a prender fuego el auto, le digo, Y algo empezó va a con los hacer. trompos. Y le prendió fuego el auto. Y sí. Y por eso le prendió fuego. Más show algo imposible. hizo. Algo hizo que era fundamental. ¿O no? Misión cumplida. Mi pregunta es, toda esa gente, porque Sí. ahora están todos fanatizados con la Fórmula 1, con Colapinto, que posiblemente en el 2028 venga la Fórmula 1 a Buenos Aires, que bla, 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 bla. ¿Pagarían lo que sale una entrada de Fórmula 1 para ir a verlo? ¿Cuánto sale? Un montón de guita. No tengo ni idea. Un montón. Sí, van a Es ver. muy Yo caro. me invitan, voy. Yo depende, Es si muy con, caro. si con la Pinto va anda anda ahí Sí. cerca, sí. Si Sí, no, bueno, no. pero no ves, No. o sea, ese es carísimo. Esa Acá entrada es carísima. Después tenés no sé cuántos lugares, pero mucho más accesibles, pero no ves a Colapinto. O sea, no ves a los autos. O lo ves rápido. Claro. Lo ves pasar en una fracción de segundo Claro. y después tenés que esperar otra vuelta. Bueno, y es- otra vuelta. Es un embolio. No se sienten La cabeza acá te hace así. como corredores de cosas. Mirá con Sí. el asiento que tenemos. El asiento Igualito. que tenemos es espectacular, en serio. Ahí ¿no mientras saben? ven las ¿Así de Está cómodo bien. va él corriendo? Es- No, Está, él me va, encanta. él va totalmente acostado. Ah. Las Sí, piernas sí. van tiradas al piso, Claro. van bien totalmente Va al una, ras del piso. una posición chotísima. ¿Son todos tan cortitos? Porque es bajito con la Pinto. Todos No los son, corredores. no son grandotes la mayoría. ¿Qué tiene que ser No. como los jockeys? Y son todos No, flaquitos, esos son muy chiquititos. bajitos. No, esos andan a caballo y estos andan con Pero los- ¿cuántos caballos de fuerza tiene? uno y algunos Ah, son yeguas. Qué lindo verlo, cómo va, hermosa noche, dice Andrés. Pero Oh, qué ¿qué lindo. tal, Hola. Andrés? Sí, manden mensajes. Marcela dice muy buenas noches. Ana Laura dice. Ana Laura Sergio. Vamos, ¿Qué dice. dice Ana Laura Hola, Sergio? saludos, dice viajar con Fabi. Hola, viajar con Fabi. A viajar con Marcela Fabi. dice son lo más.
Lo más que. Para acá me dice que no lo voy a pronunciar bien en inglés. Sí. Dice que Katy es parecida a Reese Witherspoon. No, Reese Witherspoon. Es legalmente rubia. Que juego pool. Que sos parecida a ella. Hoy. Legalmente rubia. A ver, espérate. Puede ser, ¿eh? ¿Soy o no soy? Tiene un ¿No sos algo. vos, Reese? Tiene un algo. Estuvo hace poco en la Argentina. ¿Reese Witherspoon? Sí. No, era yo disfrazada. ¿Eras vos? Sí, vos pagaste la Te entrada. aviso que Reese Witherspoon mide 1,5 metros. Sí. O sea, le Y llega a la Katy mide cintura. 2,25 m. Sí. Sin tacos. Más o menos. Sí. Exactamente. ¿Pero a qué vino? No Yo a hacer el programa. Sí. Vino. Aunque no lo creas, vino a hacer el programa. Hoy vino a hacer el programa y trajo unas preguntas buenísimas Sí. que la gente va a poder ir contestando Sí. a lo largo del programa. Así Sí. participan, de paso. Bueno, ¿vos querés una hora? Yo tengo una pregunta, perdón. Sí. Discúlpeme. ¿De qué? ¿Qué es esto? Ay, este es mío, por supuesto, esta mariconada. Hoy no sé si más así. Esto es mío, mira. Sí. ¿Quién te lo regaló? Me lo regaló Katy. Ay, Katy me cuánto regaló esta, glamour. mira, claro, y le puse brillo por todos lados. Porque, Ah. Me no- encantó. no ¿Quién te venía lo así. regaló? Katy. Ay, yo, dijo. Katy, claro, esta Katy me lo Ah, regaló. ¿no estaban incluidos los brillos? No, los brillos se los No. puse yo, eran 2 pulseras. Para que sepan, ustedes quieren los Adri Tips, Sí. yo les paso. Cuando se les va el color, lo rayan todo con una esponja de metal Sí, y le correcto. sacan el que tiene. Porque en realidad era rojo el termo. Exactamente, era No es rojo. más rojo. Entonces cuando lo vi tan termo, dije, Sí, le un falta termo. un Como el mío. brillo. Si Jennifer López le pone brillo a todo, Ajá. yo no soy Jennifer López, pero le pongo brillo a lo que tengo. Bueno, Tenía está 2 más pulseras cerca. que no usaba, pues se enganchan en todos lados y se siguen enganchando. Igual te digo, Nico, que sos el único que le falta su termito. Porque acá está el mío. ¡Es ¿Y el verdad! tuyo? ¿Dónde está? ¿No tenés termito? Mira, yo tengo acá mi termito. Ella tiene un termito, Acá tengo mi termito. algo más que un termito. Termito. Vos tenés un porongo. Claro. Claro. Mirá. Pero no es un Mirá gran el porongo, porongo. perdón, no es un gran porongo esto, te voy a decir. Bueno, Es no un me porongo quejes, mediano. tampoco. Es lo que hay. No es de lo grande. Bueno, es lo que hay. Hay grandes y chicos. Hay que Eso es saber un disfrutarlo. mediano, porque los porongos de las abuelas son así chiquitas. ¿Viste que te los dan todavía los matecitos? Claro, en los los de metal. zapallitos, De bebé. las abuelas, y bueno, va. Y bueno, está bien. En la medida que vas a. Se va haciendo cada vez más chiquito el porongo. Claro. Ahora vas al medio El del campo y jueves porongo traigo el es porongo gigante. grande. Claro. Es que a usted para le que gusta. la gente vea Claro. eso, para que la gente vea. Que no obviamente. piense cualquier cosa la gente. No. Obviamente. Acá la gente dice semana corta esta. Sí, porque el Como 1 de pata de mayo chancho. no se trabaja. No. Se come locro. Ay, sí, guiso de. Rico, Guisito de locro. lentejas. Yo voy a Para guiso de lenteja compro, Ana. Sí, señor. No, yo voy a comprar locro y Locro, picante. locro. Y picante. Un loco. No, picante no. Ay, Yo le No, meto- picante Sí, no. yo Si le sabés que meto- yo no como. Yo- Con sí, pate bueno, chancho, esas cosas que le ponen. las orejitas. No. Grande, Sí. Katy. Te invito a Qué comer, asco. Katy. Vamos, Chao. Pepe, irme a comer el viernes. No. Olvídate. No, bueno, también nos saludamos aparte del equipo, por No. supuesto, sí, Sofi, que es nuestra productora, Ana Laura, que es nuestra productora, obviamente, Ah. Están Stephen, todos que es allá. nuestro director, bien ahí, Leandro, que es el musicalizador, y Camila, que está en redes. Que está Genios. grabando, pará de grabar, Camila, Sí. te pido un poco. Las partes divertidas. Hola, gente de semana corta, lo dije, ¿no? Sí, Sí. lo ha Bueno, dicho. no Que el tomé- viernes hoy no comemos tomé- locro, te dije, Pepe. No, el locro. No, te voy a invitar a vos, Katy, a comer locro. Empezamos Adriana de no vuelta. come locro. Decimos de vuelta. El guiso, Sí. guiso, lenteja. No, locro. No, de chancho. locro. Y la oreja no. también. Semana corta lo dije, ¿no? Sí, como pata Es de un chancho. déjà vu, el día de la marmota. El día de la marmota, a comerla. comerla, exactamente. Adriana, Nico, Katy, Sí. Pepe Luis, ¿Qué tal? abrazo gigante desde Salta. Salta la linda Bien, y la un fea beso también. enorme para que gente- salte. sí. Y Melina quiere bailar samba brasilera en streaming. Un día la vamos a invitar, pero que venga acá personal y que mueva las caderas acá delante nuestra. Bien, Me encanta. eso nos da un buen pie Sí. para contarle a la gente que atención, porque no se vayan, porque en un rato va a estar Herbert con nosotros. Vos Sí. decís, Herbert, Es un ¿quién oyente. ¿Quién es? nada Es más, un oyente, Ujú. obviamente comenzó siendo un oyente que nos seguía, mejor dicho, es un oyente porque en el streaming, ¿Cómo se dice? no sé. ¿Qué cosa? ¿Ya está llamando? Hola. Hola, Susana. ¿qué tal? Hola, ¿Cómo habla, se dice en streaming? Un stream. habla de un chat. ¿A qué? ¿Cómo se dice los que ven Ay, ya me streamer? confundí. Lo que ven streaming. Ustedes son streamer. Claro. Streamer. No, Nosotros- streamer es el Nosotros que- estamos streameando. Claro. Nosotros.
Nosotros Yo streameo, streameamos. tú streameas, vosotros. Pero el que streamáis. tiene el Streameamos. streamer, que es un streamidor. ¿Ustedes qué son? Un streamidor, ahí está. Para los streamidores que están del otro lado, obvio tenemos una sorpresa que van a Ahí ver está. que está buenísima. Y Ahora nosotros vamos a... estamos, una frase que a vos te gusta, ¿Cuál? paneleando en el streaming. Ay, no. Panel, Sí, no. paneleando No, en el no, streaming. no, no, por favor, la palabra panel la odio. La odio, me parece que es bajarle como Sí. el precio absolutamente a los compañeros. Extrameros. Es dicen ahí. horrible. ¿Estramero se dice? No sé, ahí dice. Streamers. No. Ahí dice Extrameros. estreameros. Y también nos hacen una pregunta. Si Sí. escuchamos a Pato Sardelli tocando el himno, nos pregunta Matías. Sí, yo lo Pato escuché. de Airbag. 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 Sí, un fenómeno. Fenómeno. Crack. Muy Crack bueno. Total. Pará, ¿y quién fue el que tocó? No, Soledad y alguien más tocó. Lo de Ojalá que Colapinto. ¿Con Pato. qué? ¿El de la guitarra? Pato, ¿Que Pato. tocaron Pato el Derba. himno? estamos hablando del mismo. Del mismo Pato. Airbag. Claro. Esta semana es corta, ¿no? Abuelo. Esta semana es corta. Oye, abuelo, estamos en problemas hoy, Y ¿eh? comemos locro a un buen asado, que hay alguien que nos invitó por ahí, me parece. Yo no vi eso. Sí. Yo no. Yo lo- No. yo Yo vi. leí, faltó la dirección nomás, pero leí que se comió un buen Yendo, asado. yendo, ¿En dónde? yendo. No sé, que nos escriba la dire. Sí. Claro. Sí, somos un montón, ¿eh? Si manda No, dijo dirección. que ni locro ni locro. Comer un buen asado. Bueno, ¿dónde? Bueno, que invite. Está caro el asado, ¿eh? sí Ahora es debe ser alguien de mucho poder adquisitivo porque Claro. obviamente hoy en día hacer un asado... ¡Boludo! No, y ¿Qué? además que acá en Buenos Aires no debe estar porque los de acá no saben hacer asado. No, Pepe, no. no. No hay porteño que sepa hacer asado, olvídate. No hay porteño que sepa hacer Defendete. No. Me asado. levanto y me por voy, favor. discúlpeme. Si hace un No, no. asado, No, es del no, quédate interior. por la duda. haceme la Asado nota. banderita ponen. Son Sí. unos guachos. ¿Escuchaste lo que dice? Ah, costillar te Ah, hago. ¿Quién chupa hace el culo. mejor asado? Costillar te hago. Cani. ¿Pero qué va a hacer costillar? Decile, contale. Decirle con... ¿Qué es Hola. esto? Un hola, No, hola, buena no. onda. Hola, hola. No, onda. sí, obviamente. Ahora vamos La a... onda. Tenemos que mostrar... No, tenemos que... No, Che, Adri, recreo. Adri. Dice la productora que está en Adri, bolas. esto es una montaña rusa. Ah, Es verdad, una dando montaña vueltas. rusa de emociones, como la que vamos a ver ahora, vos decís. Ah. Sí. Ahí sí tienen que poner los comentarios ahí. Exactamente, Ahí tienen que fundamental. meterlos. Pero en la Los grilla comentarios. No, en la grilla no está así. No. Yo tengo un orden acá. Yo tengo un disculpe. A orden, ver. yo tengo un orden. que Metete tiene la que grilla en el ver con ojete. Claro. Sí. Voy a hacer un Perdónenme. abanico con este papel. Perdónenme. Marquito. Acá tenemos una rutina que la vamos a ¿Dónde cumplir está el coso? y que dice que vamos a hablar mal de Tinelli. Tengo, Sí. A ver. tengo un mensaje para Nico. Sí, ¿qué tal? Nico, devolvé la plata que me debes. Gracias. Saludo, aguante boca. Que den más especificaciones. Hay Hernán, mucha gente que- Hernán Contreras. Bueno, después hablamos. No, tenemos en serio, tenemos que hablar de Tinelli. Sí. Obviamente, pero yo necesito ver una imagen. Sí, ¿qué Si imagen? no veo una imagen Sí. de Tinelli. Ah, ¿Por qué? ¿Por ver, qué se empeña en tenemos. cagarse la estética? ay, ese Ay, Tinelli. re Barbie. No. Oíme, ¿qué hace con el pelo rosa cortado así? Si Se el está tipo- preparando para el Diablo Vista a la moda. No, es un ridículo. No, porque en la joder, Diablo joder. Viste a la Moda, eso es horrible. Eso no es fino, no es, no es para un hombre de 60 años. Dejate de embromar. Es como un rosa flúor. El No tema. sé qué les pasa a la gente. Mi pregunta es, el peluquero, Sí. coafer, Sí. estilista, no sé cómo llamarlo. El que le hace ¿cómo se llama los que te controlan la facha? Que estés bien, Es que Un estés estilista. estilista. Bueno, este muchacho, Fígaro, el Fígaro, no sé cómo. No sé cómo se Pero llama. le dice, che, no te queda. No te va a quedar. Porque son todos unos chupamedias. Claro. Son chupa- Son todos unos Se chupamedias hace que no son pendejo, capaces. Marce. Pero Marce. Marce, Somos amigos. dale, Somos pará, amigos, ya Marce. está. Te hiciste todos los tatuajes que querías, qué sé yo. Dejate tu pelo canoso, que sigue siendo buen mozo. Y basta de aplicación de Botox. Más o Basta. menos, más o Basta. menos. Acá dice Tinelli y Milet. Bueno. Tinelli y Milet eran una linda pareja. ¿Qué opinan? No me gustaba. ¿No te gustaba Milet? No me gustaba Milet. Y ahora está ¿A con vos te nueva gustaba? novia. No. Tenía Los mucha he suerte. cruzado Milet, varias veces, pero- Tenía mucha suerte Milet, ¿eh? Sí. Un orto. No, Afortunado. Dios, qué orden, ¿A vos te gustaba Milet para...? No, para nada. No. Ni la vi, no la vio No tenía buena energía. en su vida la vio. No, No en su tenía vida. buena energía, No me- era caracúlica, Sí, seria. me daba la misma impresión. No, y además Sí. arrancó mal, porque arrancó siendo la bailarina Repite. de Martín Salwe. Ah. Y al segundo programa Se ya comió el era productor. ella la bailarina, se comió el productor, lo que sea,
Perdón, pero bueno. Bueno, vos también te comiste al productor. Y acá Claro, estoy es hace escalar 29 rápido. años. Todos pasamos por el productor del programa. Bueno, por eso hizo bien, salió con Capi. Marcelo y Yo no terminó me hago siendo cargo ella la del figura, y el otro. Si hablamos todos juntos, yo me retiro. Esto es un quilombo. Es un quilombo. Ah. No, lo que estábamos diciendo era en serio, Marcelo, pará, dejate de jorobar. Y a todos los hombres, Sí. digo Sí. yo, pienso. Ajá, diga, de pronto me parece. No está así como nos están diciendo a nosotras que tenemos que aceptar la edad y ser más natural y todo lo demás. Los hombres también. ¿Lo está diciendo por mí? No, a vos Ah. te pregunto. Por eso Obvio. mismo, Pero por ahí ¿Se me tiene nota autoestima mucho? baja y tiene que elevarse. yo con por cosas eso que mismo se me hacen. estoy rapando el pelo yo. Bien, Pepe Luis, Para quedar bien. pelado. Está en contra del sistema, Pepe Luis, me encanta. Totalmente. Bien, está perfecto. Pero por ahí él se ve bello con los pelos rosa y nosotros lo estamos bellos juzgando. lo- No va. No va. ¿Los bellos Y qué? algo más. Los tiene en el orto. Que se ve bello con Sí, el pelo claro. rosa y nosotros lo estamos juzgando. Se teñiré debajo también, ¿no? Y capaz, donde haya pelo se tenía de rosa. Yo conocía una ¿A No, no actriz quién? tiene- ¿Quién tenía pelo rosa? que se lo tenía de diferentes colores. A ver si adivina, les hago un enigmático. El bello A ver, público. un enigmático. Pero Una mujer muy bella Sí. en la época donde no se usaba la mujer pelada, porque Ah. ahora se usa la mujer pelada. claro, Sí. ahora Depi definitiva por ¿Tenía todos lados. bigotito ahí abajo o tenía Tenía como para teñirse. ahí Hitler? No era vedette, porque si no... Ah, ¿Cómo va, era salía en vedette, el era teatro? vedette. Supo ser, era actriz. Sí, Siga. Actriz. Uy, está Rubia. Participen. rubia. A ver si la Participen. gente adivina. Me si suena, alguna A ver. adivina. me suena puede ser una Grace, pero no Espera, sé. espera, Vamos a ver qué seguí. dice la gente. A ver. No, pero decí, da más datos. Y si Dijiste- doy más datos, pero háganme Lo único preguntas, que dijiste porque- que era mujer y tenía chacón, nada más. No, Sí. no dije eso. Y muy completa, obviamente, porque ha hecho de todo. ¿Sigue siendo mona? Sí, es ¿Sigue espectacular. actuando? Ahora es gorila. No, No actúa más. ahora no. La llamás para trabajar y no trabaja. Está en la tele ahora, nada, no hace nada. No, solamente con notas. Hace no. ¿Tiene buenas gomas? Sí, depende de lo que llames buenas gomas, sí. Yo lo que le llamo buenas gomas, lo que Nico le llamaría buenas gomas, lo que No. Katy Sí, llamaría sí, buenas sí, gomas. Perdón, al que le gusta una teta así, puede ser que diga buenas gomas. Que le gusta el pecho normal. ¿Y ella cómo es? Está en el término medio. Ahí. Ahí. Bueno, la gente piensa igual que yo, pero no vamos A ver, por a ver ahora. a ver qué dicen. Divina Gloria, No, no. No. Alfano, dice otro. Ana no dicen Eva, Grace. Alfano. ¿En Dice, serio? una vez fui a ver el bailando, hablé con Millet y me pareció... Millet. Milet. Ah, ¿sí? ¿Con quién? Y me pareció O sea, divina. digamos, Señora, como que el monitor está allá. Le Está pareció lejos, está divina. grande ya. Está Bueno, grande. capaz que es divina, no la conocemos, qué sé yo, era Como lo que daba. barato y arriba de un árbol, Yuyito 100 dicen dólares. ahí. No, Yuyito no. No. ¿No? No, no. O sea, el Yuyito no Se- tenía Yuyito. Me No, parece se que fue al ahí estaba pasto, Yuyito Yuyito. González. No, Melina, nada que ver. No, No, Yuyito, Grace. no. ¿Será Grace? A la 1, Eh. a las 2 y a las 3. ¿Adivinaron? Bien. Alfano. Adivinaron. Divina Alfano. Gloria. Grace. Ah, Grace. Mirá vos. Alfano. Grace en la época que estaba con Matías. Por lo menos eso, yo no la vi, Matías porque sí. no bajó así. Matías Saleta. Decía Si que le se preguntamos te- a Matías, te- ¿nos contestará? No creo. No, porque está en Bariloche de vacaciones con la novia. Ay, bueno, No, que nos con traiga la chocolate mujer. con la Con la mujer. mujer, se Con la casó. mujer. perdón, con la casada, mujer. está casada. Así que bueno, ya está. O sea, Sí. a Marcelo ya lo sacamos de la Sí. línea de los hombres atractivos. Ah, sí. Hasta que no se vuelva con el pelo como corresponde, canoso, no sé cómo lo tendrá, si blanco, manchado, lo que sea, y con el pelo con un corte para un tipo de 60 años, ¿no? Lo Bueno, yo sacamos. lo defiendo, Marcelo. Tendrá su público. ¿Eh? Tendrán sus chicas que les gustará. Viste que ahora está con nueva novia. No, pero es pintor, Le habrá Marcelo. asesorado la Así nueva no. ¿Qué novia pintor? amiga de Pampita. ¿Qué No, Así pintor? pintó. Así no. Ah, pintor. Así no. Ah, para mí no. Pero evidentemente la vida de Marcelo es una montaña de ¿Qué Marcelo? emociones. Es una Ese. montaña rusa de emociones. Sí. Obviamente. ¿Y damos el pie a eso? Y claro, ¿A la con montaña el- rusa de emociones? A la A montaña ver. rusa de Oh, emociones, sí, sí, olvidate. sí, porque ayer- Miren esto, por favor. Hablando de Marcelo, porque va mucho a Uruguay. Todo tiene que ver con todo, como dijo Paco. Inauguraron la primera montaña rusa en Uruguay. ¿No tenía montaña rusa de Uruguay? Evidentemente no. porque Inauguraron la única. A ver qué tal la montaña rusa. Tiene de pinta Uruguay. que tiene mucha adrenalina. Pero en la red,
Sí, bueno, y Yo obviamente... no escucho gente gritando. No, pero mirá lo que es la montaña rusa, por favor te pido. Lo más importante y divertido de todo esto son los comentarios. Sí. ¿Qué Pará, opinaba la gente? Pará, La quiero gente- ver la pará. adrenalina. ¿Cuándo empezó? Ahí. La gente hizo cola de... Así Mira, Da vuelta, hace un montón. La gente hizo cola de 2 horas. ¿2 horas para esto? Ay, ¿Cómo tía, la puede ¿ves? Y gritan. No, pero pará, la defiendo, la No, defiendo. dale. Tiene No, no, vueltita, te das vuelta, vas así. Defendé de lo indefendible costadito, hoy. Te vas al No. revés, la cabecita No, abajo. no. Va, zafa. He visto sea, peores. Bueno, la He gente... ido a parques de diversiones que hacía, y ya está. No, pero esto es terrible. Pero Esto lo- inaugurar la primera montaña rusa con esta montaña rusa. No, hay que ver qué es lo que piensa la gente, por él le encantó. Están muy No, malos a nadie le puede ustedes gustar hoy. esto. A mí me Sí, gustaría. Los comentarios son divinos. A mí miralo. me gustaría ver los comentarios de la gente sobre esta montaña rusa. Que ¿Tenemos fue los tal. comentarios de la gente? Ah, no, es lo más importante que... Exactamente, no, el fano, no, estos son los comentarios de la gente. ¿Dónde están los comentarios del Ya la mismo lo montaña buscamos, no te preocupes, pero... pará, igual no tenía nada de velocidad. 1. No tenía mucha altura. No tenía 2. nada. No tenía nada. Era un poquito más Pero rápido, se ya te daba vuelta. pasabas de Uruguay, básicamente. Era como No. cruzar el charco. Claro. Esos comentarios no, chicos, los comentarios de el video queremos Claro, ver. Claro, ahora eso es lo que buscamos. estamos buscando. Comentarios. Estamos buscando los videos del comentario. Lo va a buscar Nico y lo va a leer Nico. Sí. Ahí está. Y mientras tanto, Katy tiene una pregunta. Hoy tenemos preguntas. Ajá. Te traje muchas preguntas. Mira, vamos a arrancar con la primera, Adri. Sí, a ver, y la gente Mira, que vaya hagamos opinando. el- Y el otro tema. bueno. Pero yo lo tengo acá. No, ¿Ustedes querían los comentarios de la montaña rusa? ¿Ya los tenés? Sí. ¿Ya tenés? Bueno, dale. A ver. Entrás con ansiedad y salís con paz interior. Es verdad, es verdad. Tenía ganas de vomitar y se fueron sin ganas de vomitar. Me dejó con palabras. O sea, todo lo contrario a lo que la gente dice. Gritaron de compromiso. Y claro. ¿Sabés qué gritaban? ¿Qué? ¡Estafadores! La ensalada rusa de mi vieja tiene más picante. Pusieron. Montaña rusa de Temu. Es verdad, De es verdad, es verdad. Temu, Te viene exactamente. chiquitita. El Tendríamos que seguir trencito La viéndola. Alegría de Miramar tiene más acción que eso. Claro, lástima que la vimos una vez sola, 2 veces. Pues no Bueno. importa. Pero la Montaña próxima- Buda. Yo puedo seguir Yo con lo vi. los Y comentarios. seguí con los Son comentarios. geniales. Seguí, Es que si la hacen más grande, no entren en Uruguay. No entra en Uruguay que no sean así. Pero si Uruguay es grande. Por eso, ¿no? bueno, una porquería. Es lindo, Claro. lindo Uruguay. Debe ser el punto más alto que tiene Uruguay, esa montaña rusa. Y yo Claro, creo que sí. ya te apunás cuando subís. Claro, ya Claro. se apunan. Más alto que eso no hay nada en No hay Uruguay. nada. Ah, ¿no? No. No. ¿Filmaron el video en slow motion? Pregunta. No, una porquería. O sea, en definitiva, para la gente que tiene miedo, que es miedosa, vaya a Vaya. la montaña Vaya rusa. a esa montaña Yo rusa. tengo una pequeña anécdota. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba el parque que estaba ahí Disney. en Libertador? No, Ital Park. Ah. El Ital Park. Fui al tren fantasma. Sí. Pero era el tren fantasma que vos entrabas caminando. Claro. Bueno, entonces vos entrabas caminando y yo entré caminando y un boludo me hizo y le puse una piña. Me di vuelta y lo dormí de una piña. Pobrecito. Pobrecito, estaba trabajando. Y yo hombre. me asusté. ¿Cómo Y si estás al tren boludo? fantasma, ¿qué querés que alegre? Pero ¿cómo te va a tocar la espalda el hijo de puta? Y No te pero pueden para tocar. eso está el hecho de Igual que... peor son los que te corren con la motosierra. ¿Qué? Sí, nunca entraron a esos cositos de fantasmas que es interactivo y te va apareciendo gente y por ahí te corre con la motosierra y vos le das derecho. ¿Qué aparece mi ley? No. Ese me da miedo, ¿eh? Sí. Ese me da más Bueno, miedo. La gente de Villa Carlos Paz tiene uno. ¿no? Me parece que tenés un Lamentablemente en La invi- Rosada también. Sí, un Sí. invitado. Ajá, ¿ya está? Me parece que tenés un invitado al aire hoy. ¿Ya está ¿eh? conectado? Ay, ¿Ya queremos lo tenemos? escucharlo. A ver Ah. si lo tenemos. A ver si lo tenemos, ¿Estás? a ver. ¡Ay, lo tenemos! ¡Hola, Herbert! ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me Muy- escuchan? Sí, te escuchamos Oli. perfecto y vamos a contarle un poco a la gente cómo caíste vos en nuestra vida y hoy en día en nuestro streaming. Obviamente Bueno, nosotros la te verdad pedimos no- que colaboraras, ¿no? Empezamos con el TikTok, que le vamos a contar. Conocemos por TikTok.
Exactamente, Bien. nos conocimos por TikTok. Yo le decía a la gente, obviamente a los emprendedores o a quien quería cantar o que quería contar un chiste o que quería que subiera al vivo. Bien. Obviamente subí un día Herbert. Sí. Mira. Y dice, "No, yo Elegimos voy a-". uno que cante bien como el orto. Dijimos, el que canta peor, ese va a venir al primer programa. Obviamente lo invitamos a que Sos como una participara. cajinera, Adri. Mira, encanta. cuando Cualquier momento. cuando lo escuches cantar te vas a dar cuenta. Ojo, Pepe Primero, Luis, ¿está ahí. bien, Herbert? Y más o menos vamos a intentar a ver lo que sale esta noche. Pero, por No. supuesto, ¿qué vas a cantar? Y te voy a cantar una lírica. Te voy ¿Lírica? a cantar la primera canción que te canté ahí en TikTok. A ver, dale, la que la gente vamos a escucharlo y esto sepa que lo van a poder hacer todos los que quieran. Sí, claro. Obviamente. Sí, pueden cantar, bailar, Sí, pues, claro, obviamente. tocarle la nutria a Katy. A ver, cuando estés listo, vos Bueno, cuando arrancás. ustedes me digan, arrancamos Ya. directamente. A la 1, a las 2 Ya. y a las 3. Señores, Herbert con ustedes. Qué camisita que la vos, Herbert. ¿Se escucha la música? No, se escucha No. como el orto. No, no se escucha. Ahí se escucha, ahí Ay, se me escucha. quiero matar. No, se corta. Se corta. Pero hace como un ruido raro al poner la música. Porque la voz se te escucha perfecto, lo que no se escucha. Sono l'orizzonte, mancano le parole. Se non so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu, No sé cómo canta. la finestra mostra tutto il mio cuore che l'hai acceso dentro me. No, se escucha mal. Se escucha mal. Hay que ¿No se avisarle. escucha? No, la verdad no se está escuchando bien, no te estás pudiendo lucir, hay que ver, no sé si que hay algún tema técnico que después que vamos a solucionar, porque queremos realmente que ella me dice qué linda voz tiene, pero Pero la voz es espectacular, pero con la música es como que hace todo un ruido, excepto que nos haga capela. no, pero no es lo mismo. No. Tenés que escucharlo con todo. Con Yo quiero música. escucharlo con todo. Bueno, vamos a ver si podemos. El problema es el volumen del vídeo. Decirle que baje un poco la música. Lo vamos a probar de nuevo. A Vamos ver, a probar de probamos de vuelta. vuelta. Baja un poquito, ¿qué tiene que hacer? Pepe? Bajar la música, un poquito. bajar la música un poquito. A ver. ¿Ahí la escuchan la música? A ver. A ver. Alejate del micrófono, Se Ger. corta. Ahora. Ahí se escucha bien la voz. Yo te escucho perfecto a vos, Sí. pero no la música. Estamos probando, ¿no? Estamos Sí, jugando Pero con me esto. gusta. Sí. Aparte nosotros opinamos como si fuéramos técnicas. Claro, producción en vivo estamos haciendo. A ver. Pero no. Se No, escucha muy evidentemente, entrecortado. No, es un temita. que- Herbert, lo vamos a arreglar y No. vamos a ver cómo hacemos. Exactamente, lo vamos a arreglar el tema y vamos a ver cómo hacemos porque queremos realmente que te escuchen en Sí. tu verdadero potencial. Dale, Bueno, ahora si quieren, no sé, por privado arreglamos el tema del audio. dale, perfecto, eso es lo que hacemos. Te mando un beso Claro, gigante y gracias por estar ahí. No, por favor. Mientras tanto, obviamente, Ya lo vamos a sacar. estas cosas Sí. suelen pasar. Sí. Sí. Cuando Estamos en uno vivo. hace en vivo, Sí. pasan estas cosas. Pregunta para la producción y para todos. Si pasa la pista y nosotros la ponemos acá, ¿él lo puede escuchar y lo puede cantar encima? Claro, capaz No sería sé. más cómodo. ¿O va a tener un delay? No, habría que No, preguntar. no se puede, me No. sacaron cagando. Habría que preguntar bien eso todo. Mientras tanto, ¿querés hacer la primera pregunta? Sí, para te hago una ver- Vamos. pregunta. Para Adri, sobre todo, que Ajá. viene del palo del teatro. ¿Por qué los actores no silban en el teatro, Adri? ¿No silban? No, no se puede silbar. No se puede silbar en el teatro. ¿sí? No. Ay, no me sabe silbar. Y tampoco, No, tampoco se silba de no se noche. puede. ¿Silba para De adentro o noche para Se silba de afuera? noche. Son las 8. No, No es de noche, chicos. No, Chico. chicos, no. Chico. Escúchame, no es de ¿silba para noche. adentro o para afuera? Para adentro. ¿Y para afuera? ¿Así silban en Santa Fe? ¿Qué onda? Sos rara, Katy. Ay, yo no me sale. Sos rara, Katy. ¿Cómo va a silbar para adentro? Igual yo aprendí, cuando era muy chiquito, aprendí a silbar para adentro y después para afuera. Claro. ¿Cómo se para afuera? Lo Ella todo mismo, para pero para adentro. afuera. Es como que.
Poné la boca haciendo U. Laura. Poné la boca haciendo U. A ver, vamos con atención, a ver. No, mira, yo te silbaba, ahora no me sale. ¿En serio? Ahí va. Ahí va. 3 boludos silbando. Esto es lo que... No, hay una cosa que, Sí. que es verdad, bueno. De noche no se No, silba. Pepe Blivi me reta cada vez que silbo De de noche no noche. se silba y en los teatros tampoco eso. La cara que fue- Está tomando con una Está tomando pajita. mate, no sé qué hace. Sí. Pero ¿Le ese puedo es- contar entonces? todavía no. Ah, Vamos a ver si la gente sabe por Claro, qué. Si la no gente devele el sabe misterio. por qué, obviamente, se silba. no se puede o hacer. Que no se silba de noche sabemos. Sí, hay un pequeño delay para Sí. la respuesta, así que Sí. tirá la otra también que tenés, Dale. esta, Pará, y ¿alguna vez- agarrá ¿Qué otro? Sí. Esta. ¿Cuál? la otra que ¿Te tenés. tiro Ah. otra pregunta? Tirá otra pregunta. Dale. Para, ¿vieron alguna Sí. vez Mi Amigo Mac, la película? No. Es esa misma cara. No la vi. Me la perdí. ¿Cómo? ¿Nadie vio Mi Amigo Mac? Yo la vi. ¿Viste? Pepe Es Blivi la esa. vio. Es un peliculón, década del 80, era muy parecido a ET, era un ET bizarro. No lo vi. No, búscalo, No, búscalo y Mi véanlo. Amigo Mac, Era ¿así esa ojón y cara? hacía... Pero le salía más lindo, le salía como a mí. Así, igual. Pero aparte lo gracioso, que pone cara como que silba para afuera, pero le entra para adentro. Porque pone la trompita así. Y así. No sé, una cosa extraña. Tomando Que mate. creo que- Esa es una de las preguntas. ok. Sí. ¿Y Sí. la otra? ¿Y por qué tocar madera trae suerte? ¿Vieron que dicen toca Ah. madera, toca madera? Esa no la sé. Ah, Y yo toco siempre melamina y nunca tengo suerte. No tengo nada de madera. Pero aparte dicen que no tiene que tener pata la madera. Claro. ¿Puede ser? ¿Y tiene qué que hay? tocar madera. ¿Pero quieren que yo lo llame? ¿Ya decimos? Ya lo No, digo. no No, lo digas, no lo digas, que porque la hay gente. dos. Pero viste Pero- que a veces te toca la cabeza y si toco madera y me toca la cabeza. Eso fue lo que te ¿Cuál? dijeron a vos porque tenés cabeza de Sí, madera. seguramente. No te entra nada. Cabeza de No, pero que en Dura. realidad. ¿Qué bueno, madera? acá- ¿Qué cabeza? ¿Cuál? No, pero ¿De a ver, dónde? por ejemplo, decimos algo que trae más suerte. Yo ahora le digo, ¿Toca toca madera? madera. No No hay acá hay. encima. No hay. No hay. No, la cabeza de Nico dijo que es de Ahí está. madera. Claro. Ah, que tocar ahí. Debe ser por eso. ¿Por ¿no? qué? No sé, ahora nos va a decir Nos que va a contar. seguramente alguien en la casa. No sean tramposos. No, no de, googlen. de hacerlo de la inteligencia artificial. No, no No. vale eso. Hoy lo puede hacer, ¿eh? Porque eso es lo Hoy que no iba hay a hacer. música, se puede escuchar. Por eso lo iba a hacer. Y si querés, Adri, te tiro la tercera. Así Sí. después revelamos todas. Dale. Yo ¿Por tres qué no se llego ni en dice pedo. salud cuando alguien estornuda? ¡Salud! ¡Achú! ¡Salud! No tengo idea. Qué buena pregunta. Sí, Eso ya vámonos, mierda, vámonos. No tengo Obvio. Qué idea. grandes preguntas que está trayendo Katy hoy, Fíjate, ¿eh? sí. La cosas verdad. Preguntas que tienen respuesta o que no tienen respuesta. Todas tienen respuesta. Lógica. Todas tienen respuesta. Quizás algunas lógicas y otras te hacen pensar un poquito, pero igual la Me voy a agarrar de los Bueno, pelos. pero no también. se fijen, no sean tramposos, No. no se fijen y le pregunten a la inteligencia artificial. Y voy a intentar, Sí. ya que la tengo acá. Ajá. Ya que ver, la para tenés que a mano. vean, ya que la tengo a mano. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Que vean que no es mí. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Todo bien, gracias. Muy bien, te voy a cantar una canción y yo necesito que me digas cómo lo hice, dale. Claro, me encanta. Estoy listo para escucharte con toda la atención. Cuando Nosotros quieras, también. empezá a cantar. Ya canté, ¿qué te pareció? Súper bien. La verdad lo hiciste con mucha ¡Hija de sensibilidad. puta! Escuchaba clara la voz y además tenías buen ritmo. Si querés, te puedo dar algún detalle más específico. Sí, por favor, dale, decime más que así canto Es mejor. una hija de puta. Dale. Mira, te recomendaría que en las notas más agudas relajes un poquito la garganta, así no se te quiebra la voz. Y también jugá un poco con las dinámicas, subiendo o bajando la intensidad. Pero de verdad lo hiciste muy bien. Decile que no cantaste un sorete. Pero no canté nada. Ah, tenés toda la razón. Me Es un adelanté pensando forro. que habías empezado, pero no te escuché cantar aún. Si querés, ahora sí, cuando quieras, arrancá y te doy mi opinión. Dale. A Dale, ver. dale, ahí voy, ¿eh?
Perfecto, acá estoy escuchando. Tómate tu tiempo, cuando quieras empezar, que voy a prestar atención a todo. ¿Y ahora? ¿Estuve bien? Sí, mucho mejor. Se sintió más... No, corta Yo eso. me Bien voy. transmitido. Ya es mucho. Así que genial, seguilo Bueno. practicando así. ¿Te das? Gracias, muchas ¿Se gracias. dan cuenta lo que Y es la pensá que hay inteligencia? gente que se atiende psicológicamente así. Eso iba a Bueno, decir, chicos, ¿ves? ¿se dieron Sos un cuenta, no? chanta. ¿Quedó claro? ¿Se escuchó ahí bien claro? Clarísimo. Me encantó como cantaste. Divino. Era para un Divino. cantante. Me remintió, o sea... Era Marcel Marceau. Por Claro. favor, les pido ni se les ocurra. Una cosa es googlear boludeces, Sí. todas esas cosas, hacer terapia con esto, ni hacer ni cosas que tengan que ver con la medicina. No, Esto jamás. creo que lo hablamos. Sí. Los médicos sí utilizan la inteligencia artificial porque no tienen una enciclopedia en la cabeza ni todo el archivo de datos que tienen la medicina en general. Y está bien que ellos consulten. Pero consulta. nosotros no. Consulta. No. No estas pavadas. Mentirosa. Soy una mentirosa. Acá me están diciendo la producción que le diga Sí. a Katy que intente silbar. ¿Otra vez? Se ahoga. Se ahoga. Ahí está. Ese es mi amigo Mac. Ese es mi amigo Mac, me muero. Eso Oye, son- así, te vas así. Qué gente de mala esta producción, ¿eh? Qué maldad que hay acá. Me voy a ir entre el ChatGPT y ustedes. No. No, en serio. No, pero lo del ChatGPT no estaba pensado, no lo teníamos adentro. No. Que lo queríamos hacer Yo- el primer día, que no sé qué pasó. No estaba Vos- puesto vos- acá tampoco. Vos No. tenías uno también. ¿Yo qué tenía? No me acuerdo cuál ¿Qué era. tenía? No, lo mismo. ¿Lo del No. ChatGPT? Sí, pero el tuyo era de otra cosa. Era de No otra está en la cosa, grilla, discúlpenme. La ¿No te agarré acordás de cuál la era, no? grilla, ¿Cuál va, era? Y ¿Qué terminé tenía? hecho un barquito. ¿De qué? Perdón, ¿de la inteligencia No me acuerdo que le artificial? tenías que hacer una pregunta y te iba a contestar como el ojete la cosa. Ah, no me acuerdo. Ay, Sí. sí, algo era. ¿Qué era? Espérate. No hiciste la tarea. ¿Qué ¿Para, hizo? para esto, ¿para qué? No sé. No sé, no estamos, yo ya le dije desde el primer programa, no somos gente normal. No. Que si no, estamos no acá. estaríamos acá. La verdad no sé, me dejó en upside me Te perdí, voy a pero no dar me acuerdo una que tenía que utilidad preguntarle. a No, la- yo no me acuerdo. No La sé, verdad no me sé que acuerdo. me lo bajé ¿De y qué? le puse el sonido. Pepe Luis me guió, pero no me acuerdo que tenía que preguntarle. Pensalo, vos pensalo A bien, ver, mientras pensá, tanto yo le doy Nico. un consejo a la gente. Sí. Si querés comprar, vender o invertir, yo te recomiendo Banco de Joyas. Claro que Tenemos el videito para mostrar, lo vamos a mostrar porque esto ustedes merecen verlo. Dale. Este es el mejor momento para vender oro. Anda a un lugar donde tengas confianza y donde te paguen lo que tus joyas valen. Yo te recomiendo Banco de Joyas. Avenida Corrientes 2822, casi esquina Pueyrredón. Este es el mejor... Este es el mejor momento y se lo voy a repetir todo el tiempo. Vamos a hacer un loop para que la gente sepa que es el mejor lugar que pueden conseguir. Ustedes saben que el primer día que arrancamos dijimos, Sí. vamos a atender boludos. Siempre, por eso vinimos. A veces coincide que por ahí son boludas también, ¿no? Obvio. Yo lo Sí. digo en concepto general. No discriminamos Además, acá. para la presentación tengo la rutina para atender boludas. O sea, Eso yo me hice con la rompo- rutina, ¿ves? No, Mirá. perdóname. La utilidad de la rutina para atendiendo boludos. Yo me rompo el culo. O sea, a ver, hago la rutina, o sea, Sí. la productora hace la rutina. Sí, vos lo transcribís. Ella, yo lo transcribo. No estamos haciendo nada de lo que está escrito Lo acá. hago, sí, lo hago, lo imprimo y ella hace un barquito. Un no. sombrero y ahora Claro. voy a hacer un barco. mira. Ah, no. Le quieren cagar Empezamos la a car- atender boludos. Le quieren cagar la carrera Uy, se a rompió. Ana. Oh, pero Se pará, fue el barco. nos faltan las respuestas a las preguntas de Katy. Pero no vamos a hacer atendiendo boludos. Yo no sé de qué sean. Pero ya no, yo quería que la gente contestara, si alguien había contestado. Contestó. ¿Tenemos algunos mensajes de la gente que haya contestado la pregunta de Katy? ¿Alguien me dio pelota del otro lado? Pepe Luis está Sí, en otro en serio. programa. Pepe Yo Luis ya se fue. te di bola. Pepe Luis ya se fue. ¿Quién me dio bola del otro lado? Alguien que le dé bola a Katy, miren que Hice 3 preguntas. Claro. ¿Por qué Hacelas de los vuelta, actores no? hacelas de vuelta. Participa Silva. por un sorteo, ¿no? Está claro. Sí. El que acierta, gana. Un Sí. viaje a- Sí, Acá, un viaje, el barco. Un shot en el Ort. Es eso. A ver si así pican y participan. ¿Cuál, Claro. cuál es hacer las 3 preguntas de nuevo Ahí para está. que la gente se enganche? Sí. ¿Por qué los actores no sirvan en el teatro? Buena pregunta. ¿Por qué tocar madera trae suerte? ¿Y por qué salud cuando alguien estornuda?
Bien. ¡Achú! A ver. Excelente. Mensajes de la gente, alguien tiene que saberlo. Sí, dale, que se copen. Mínimamente una. Bueno, manden fruta de última. Alguien. Respondeme. Claro, respondeme algo. Es feo cuando te clavan al visto. Ah, es horrible. Bueno, Por eso yo nos tengo está haciendo la gente del otro lado. No, pero yo Nos están directamente tengo... gosteando. No, pero yo directamente tengo esas cosas que el tilde gris que no saben si Sí, están yo también bien. tengo lo mismo. Ah. Listo. Así no sabés. ¿Vos gosteás a la gente No, del otro lado? Es medio gallego. Gostear. Gostear. ¿Por qué? ¿Vos lo decís en qué idioma? Español. Ah. Yo te paso hasta el English en español. Me parece muy bien. Me parece muy bien. No, pero de verdad. Sí. Ahí hay una respuesta. Ah, por A fin. ver, a ver. Por fin. Respuesta. Sí. No se silba porque se cae el telón. Bien, va por ahí, va por ahí. Ah, ¿sí? ¿Sí? Ah, por ahí. Va por ahí. Lo dice Diego Hernán Godoy. Bien, a ver, no Gracias la a tengo, Diego la verdad. Hernán. La verdad no la Va tengo. por ahí. Hola, primera llamada. Sí, hola, ¿qué tal? Hello. Hola ¿Qué, Susana, le dijo y divina! había llamado Marcelo Tinelli. ¿Qué otro tenemos? ¿Qué otro más? ¿Hay alguien más que conteste la pregunta de Katy? Salud se me viene O porque. mensajes que les quieren Salud. mandar, no hay ¡Achú! problema. Imagino que salud viene porque te desean salud. Pero me parece una respuesta muy obvia. Lo de salud no lo sé. Y sé que Katy viene siempre con algo misterioso. Que no ¡Achú! viene con lo obvio. ¿Viste que dicen salud? ¡Achú, salud! ¡Achú, salud! Y bueno. Salud es la un que te salud por falta, me dan a contestarle. ¿Es un salud por cada Acá estornudo? tengo una Claro. respuesta. A ver. ¿Qué El dice? estornudo era porque es el comienzo de una enfermedad. Y por eso te desean salud. Va por ahí. Pero no es tal cual. No es tal cual. ¿Esperamos uno más o ya lo de Yo Lo develamos. diría ¿Lo porque no lo le interesa a decimos? nadie. develamos? No le interesa a nadie las Pobre Katy. preguntas. No se ponga mal, Katy. Pregunta. Ay, me voy. Bueno, vamos a arrancar con la última. Por favor. Así dejamos el para el final. Ahí, mirá, estamos viendo el control. Están re divertidos. ¡Estamos viendo el control! hola, el control! ¡Vamos! Los odio porque ni ustedes juegan conmigo. Yo sí, Gaby. ¿Por qué salud cuando alguien estornuda? Sí. Nos vamos de viaje al año 1343 cuando estaba la peste negra. 1340. ¿Está Sí, chequeado? entonces el estornudo era el primer síntoma de la peste bubónica. Ajá. Entonces, cuando vos empezabas a estornudar era porque seguramente te morías a los 3 días, porque ¡A la la mierda! peste no tenía salvación. Entonces, el decir salud era tipo, ojalá zafes, hermano. Claro, pero no vas a zafar. Claro. Eso tenía la Era peste. porque ya estabas contagiado por la peste. Mirá, vos no tenías, la verdad, No. pensé más en lo que había dicho Pepe Luis, a cosa de que te deseaban salud. Por eso te decían Claro, salud. te la desean para que te zafes. Claro, pero no por lo de la peste, vos no tenías la menor idea. De ahí tampoco. viene el salud. Mira vos, me encanta esta Katy, didáctica. ¿Viste Sí. qué inteligente que soy? Yo No, no, pero puedo aparte- creer. Voy a sacar una enciclopedia. Aparte sí, porque ¿Sabe qué? ni siquiera lo lee, ¿viste? No, no lo sabe. lo Tiene el lo conocimiento sabe. incorporado. Pero ¿sabe qué? ¿Puedo sumar algo a esta Sí. anécdota? No me amplíes mucho. Amplío un No, poquito. porque Simplemente no tengo Sarasa. anotado. Voy a Ah. mandar Sarasa, pero puede quedar bien. A ver, Vamos a ver, dale. En inglés, ¿cómo se dice salud? O salud cuando vos estornudás. Bueno, se dice No, cheers. no, yo me había pensado en cheers. Bless you. Bless you. ¿Y qué es bless Bendición. Es como te bendiga. Una bendición. Claro, también cuando. Y Bless va you. por ahí. Claro. Claro, ¿ves? bendigo. Te dan la bendición. Bien, todo tiene que ver con Ah. todo. Ya lo dijo Bien. Pancho. Lo que es tener gente políglota acá. Claro, Por gente. favor. Ella gostea. Me encanta, no estoy, chicos, no me molesten ahora. Pero, no. ¿qué ¿Qué pasó? pasó? ¿Quién molesta? No, aparte te pueden llamar de que tenés que hacer la condición A ver, elegida. Sí. ¿qué hay que hacer? No, Y ahí lo que dice, tenemos porque que nos hacer. van pasando información acá. Sí, lo que tenemos que hacer, no, Hola, lo que Lolo. tenemos que hacer es lo que habíamos prometido. ¿Qué prometimos? Sí, antes de Muchas atendiendo boludos y después las otras dos. Tantas O sea, que te dejo el misterio o querés que te revele una más? No, revelala, Como la revelala. cámara. ¿Revelamos? Revelala. Revelalas. Como A la ver. foto. El silbido. Claro. ¿Por qué los actores nos iban en el teatro? Bien, nos vamos de viaje. ¿A dónde? 1600, 1700. Yo lo llevo a viajar en el tiempo. Qué lindo. Claro, A los la peste tramoyistas bubónica. eran marineros, entonces se comunicaban por silbidos para subir y bajar los telones.
Entonces, un silbido Las era velas. subir y Las bajar velas. Claro. Si un actor silbaba, los tramoyistas pensaban que era una orden y te tiraban el telón que en su momento pesaba 200 kilos en la cabeza. ¡No! Sí, entonces la moraleja es silbar es igual a muerte en el teatro y quedó como yeta hasta el día de hoy. Si vos silbás te tiran el telón en la cabeza. Mira vos, te juro que con tantos años de teatro no lo sabía eso. No, yo tampoco. ¿Sabés bueno. que? ¿Sabés que? ¡Salud! ¿Sabés que ahora ¡Tengo la peste! ¡Tengo la No, peste! se nos va. En ¡Chau, 3 días. Adri! En Uy, 3 no, días. por lo menos llega el jueves. Para los... Tenemos programa. Menos mal, el viernes 1 de mayo. Te morís Antes el de día tu del cumple. trabajador. No, che, antes de mi cumpleaños no, No, me gusta. no Toca digamos nada. madera. ¿Y sabes por qué tenés que tocar madera? Ahí No te está. avisas. Mirá. A ver, ya que, Ya que ¿por qué hay estamos, tocar toca madera. Viene de los celtas, que creían que los árboles tenían espíritus, Ajá. tenían dioses adentro. Entonces tocaban el tronco para llamar al espíritu y que lo proteja de... Lo estás pensando, Pepe Luis. ¡Tocaban el tronco! Lo estás pensando, Pepe Luis. Tengo una Lo pregunta. escuché la vocecita. Tocaban el tronco, Pepe Luis, para que los proteja de la mala suerte Claro que que sí. acababan de Se agarraban nombrar. del tronco. Abrazaban Le to- el tronco. Le abrazaban el tronco y se acababan de abrazar Claro. cuando le tocaban el tronco. Vení para evitar la mala suerte, le decía. Vos sabés que yo me distraje con el chiste y no entendí por qué. Estabas esperando el remate vos. Porque los árboles para ellos tienen espíritus, tienen... Ah, ¿Viste que vi la gente que hace... ¿Cómo es esto? Los Yoga. hippies Claro, que estos. caminan en pata por los parques. drogadictos. La Bueno, que- dicen que los árboles tienen como energía. tenés que Gastón abrazarte Pauls, a los no árboles. sabes abrazar. Entonces, Gastón claro, Pauls y Nicolás tocar Pauls, no me madera acuerdo. viene de ahí. De que los árboles que son madera te dan energía. Tienen espíritu por Claro. el día, vos. Qué Entonces traen interesante. buena suerte. Me parece, me encanta. Así que a partir de mañana voy a ir abrazando Agarren troncos. el tronco. Agarrar. Bueno, sí, la verdad no está mal. Bueno, no. Bien, vamos a atender, Sí. atendemos como venimos amenazando, pero no lo hicimos. Sí. Atender boludos. Atendamos boludos. En este caso le toca a una boluda. Que no A soy yo. ver. No, no. No. Jamás usted. Jamás en la vida. Imposible. No, con esta sabiduría que nos trae. No, A ver, Olvídate. vamos a ver esta boluda, ¿qué le pasaba? no te superan, Pobre Katy. mujer. Yo no sé qué voy a hacer. Hoy me hice 5 pruebas de embarazo y las 5 salieron positivas. Yo no sé qué voy a hacer con 5 hijos. Yo no sé qué voy a hacer. Hoy me hice 5 pruebas de embarazo y las 5 salieron positivas. Tiene sentido. Yo no sé qué voy a hacer con 5. ¿Por qué no se hace Bien. una Qué sexta? hija No de puede puta. ser no quiere tan más hijos. bruta. No puede ser tan bruta. Tiene sentido. ¿Cómo tiene ese? Y ¿Qué bueno, va a tener y bueno, sentido? bueno, nunca se sabe. Mirá Capaz que sí. yo venía defendiendo hasta ahora los videos. Defendía a Marce, defendía a Uruguay, pero esto es indefendible. Es indefendible, déjate de joder. No te puedo ayudar. No, no. Katy, ¿te hiciste alguna vez un evatés? No, ¿Nunca? no, Ni ¿para qué me cagazo. lo voy a hacer? ¿Ni cagazo te pasaste? Muy bien. Porque se cuida la chica. Y aparte me portó muy bien, Pepe Luis. Bueno, pero le ¿Vos alguna vez te lo hiciste? Es virgen. Obvio. algún caramelo le entraste. No. No la ponga nerviosa. No la ponga nerviosa. Tiene la- ¡Nerviosa! Es un témpano, la hija de puta. ¿Qué se va a poner nerviosa? Es crack. ¿Soy un qué? Encima te boludea, Pepe Luis. Ya sé cuál es. Si ¿Qué? tenés un auto, ¿querés que te lo haga yo? Sí. ¿Que tenés que ir a lavar el auto? Sí. Ese era el del... Ah. ¿Te acordás cómo No, hacerlo? No me acuerdo cuál era la pregunta. Tengo que lavar el auto. Bueno, ¿Qué, sí, qué? sí. Ahí se lo ¿Lavar hago. el auto? Ahí se lo hago. ¿Se lo Sí, hago? hacéselo, por favor. Ahí va. Yo no podría que Nico sepa lavar el auto. Escuchame una cosita. Tengo que llevar el auto acá Ah. a 50 metros a lavarlo. ¿Qué me conviene? ¿Ir caminando o en qué me conviene ir para estar cómodo? Mira, si son solo 50 metros, yo iría caminando, la verdad. Es un trayecto mínimo, no te cansás, no tenés que preocuparte por estacionar y además te da un airecito. Así que creo que es la opción más cómoda en este caso. Genial. ¿Y qué lavo si voy caminando? Mira, si vas caminando, yo me llevaría un paraguas o algo por si acaso el clima cambia. Y si no, quizás solo un calzado cómodo. Así vas bien relajado. Bien, pero escuchame una cosa. Yo tengo que llevar a lavar el auto, ¿no? Perfecto. Vos me pedís que yo vaya caminando. ¿Qué hago? ¿Me lavo yo o lavo el auto? Explícamelo. Ah, claro, buena aclaración.
Si vas caminando, lo más probable es que lleves el auto a un lavadero, donde te lo van a lavar ellos. Así que vos simplemente lo dejás, te volvés a pie y listo. Y Si te hago, quisieras lavarlo... y te hago una pregunta, ¿por qué me dijiste que vaya caminando? Porque era más cómodo. No estaría, no, estamos medio dormidos, ¿no? Ah, tenés razón, sí. Capaz me fui con lo... Para, no me des más la razón, por favor. No empecemos. No, tenés razón, sí. ¡Hijo de puta! Te dije no me des la razón. Así hasta las 3 de la mañana. va a estar. Sí, estuvo así, más o menos. Sí. Bueno, eso otra vez con la inteligencia artificial, obviamente. Así con se divierte con Pepe. el ChatGPT, obviamente. No, pero eso para que no hay que creerle. No, Jamás hay que creerle. No, y por eso, y además, viste, si vos le querés preguntar algo de vos mismo, salvo que sea tu biografía, él siempre te va a decir, Te va a dar la ChatGPT razón. te va a dar la razón y te va a decir cosas lindas, siempre. Sí. No te va a decir No, cosas ¿ustedes feas. usan mucho el ChatGPT? No, yo para averiguar cosas que tengan que ver con el laburo. Eso, ¿usás ChatGPT o usás Google? No, ahora el ChatGPT por comodidad. O Meta. Bueno, Gemini. Viste que está Meta IA acá en WhatsApp. Y es más Claro. cómodo. Claro, lo tenés más al Si yo toque. tengo que mandarle a alguien algo, pongo acá, Claro. preguntar a Meta IA. Y ahí armo las preguntas para traerles a ustedes. Ay, ¿cómo sé, por ejemplo? A ver, hagamos un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Anda Viste que vos WhatsApp. entras acá al chat y tenés acá como algo de color fucsia o Sí, ese violeta. lo tengo, lo Claro. tengo. Lo apretás. Todo con Meta, a ver. No. Ahí está. Y Meta le ahí. mandás un lindo audio, le mandás una foto. Sí. A ver, hacé la prueba a ver si es burro igual que nosotros. Ay, mira, entra en Pero, WhatsApp. no, acá En WhatsApp. tengo. Acá lo tengo acá. Claro, pero es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo, lo puedes, puedes Desde ingresar el por afuera WhatsApp. o Acá directamente está, por WhatsApp. claro. Estás descargando sí. una aplicación al cuete. Necesito ayuda con un proyecto que te dice todo eso. Claro, ok. y si no le mandas un audio igual que el ChatGPT. Ah, El pero ChatGPT. huevada, tenés ChatGPT para Claro, todo. ¿viste? Claro. Exactamente. Pero el tema es que también buscas, o sea, googleás cosas en el ChatGPT. ¿No? Claro, y sí. O sea, no googleás. No vos, sino el ChatGPT googlea por vos. Exactamente. No, y si no haces las dos cosas. Si estás en duda, googleas por un lado y hablas con el ChatGPT por el otro. Entonces vas comparando lo que encontrás tengo con una lo duda. que te Desconfías dice. de todo. Katy, yo todos. tengo una duda. Sí, Guarda. qué miedo. Podonga. No, ese chiste es muy viejo. Ese chiste no, lo va. entendí. ¿Qué Kat- dijo? Es muy viejo. No va. No. No No. tiene ningún tipo de sentido. Pero vos, Sí. por ejemplo, si no hay nada que quisieras saber, suponete que más rápido se lo preguntás al ChatGPT. No, yo googleo. Todavía googleo. Me siento un Eh, viejo, Qué pero... chapa la googleo. antigua. Sí. Sí. Y es más, la discusión que tengo con mi hijo es eso. Le digo, búscalo en Google. No, si me es fácil preguntarle al ChatGPT. No. Pero hacerle este truco a tu hijo para que vea cómo le miente Bueno, ChatGPT. ¿viste? No, eso en serio. Eso Sí. en serio para que vea que por ahí no se confíe tanto. ¿No? Está bien que busca cosas, no nada personales. Sí, busca boludeces para Para del colegio, entretenerse para un boludeces, sí. rato, pero para no para estudiar. No. La tarea no la hace con el ChatGPT. ¿Sí? ¿Hace Y algunas cosas sí, algunos trabajos prácticos sí. No. A lo cual yo lo cago a pedo, pero bueno. Pero pobrecito. Pero los profesores se dan cuenta. Qué burro Sí, claro. el futuro de nuestro país. ¿Sabés que sí? Sí. ¿Sabés que sí? Cada vez va a haber más, más población con menos inteligencia que la nuestra. Claro, y sí. Cada vez más burros. Cada vez más pelotudos. Porque es verdad, como todo lo que... Hay sí. una cosa que es verdad, no sé si le pasa a ustedes, estás en una mesa charlando, qué sé yo, y no sé nada, sale la conversación de cualquier cosa, Sí. de fulanito de tal. ¿Cuántos años tiene o cuántos hijos tiene? A ver, espera, y agarrás cuántos años tienen o de cuántos hijos tienen, o sea, No ni siquiera piensan te pones más. no, la gente ya está dejando de pensar, Claro. porque ya tenés un... Van a durar más años por ahí. ¿Cómo Porque no? van a llegar con esto fresco. Bueno. ¿Hasta cuántos años te gustaría llegar? No, 80, 90 estoy. ¿Cómo? 80, ¿hasta cuántos años le gustaría A estar? los cachichen, como Mirta. Qué bárbaro. No, Mirta. Mirta tiene prácticamente Sí. 100, es una cosa de locos. Pero ¿cuántos años en serio te gustaría así decir, bueno, yo con esto estoy? Vos me dijiste el otro día que lo que uno dice se cumple. No, por eso, decí mucho. Por eso voy a decir mucho. No, loco, bueno. ¿Vos? Depende cómo llegue. Si Claro. estoy medio cachuzo, no.
Limpiame antes. Limpiame. Cachuzo. Que Lo sí. delató, se delató. Sí, si llego así medio roto, no. ¿Para qué te Claro. No, lo vintage lo tenemos que hacer. lo Yo tenemos. sí Obvio, me... para el jueves. ¿Qué es cachuzo? Y le pregunta al ChatGPT. Ahí está. Claro, Claro, porque no sé qué es Claro, cachuzo. A ver, ¿qué te Son dos contesta? generaciones. Es una palabra bien argenta. Ajá. Cosa vieja, rota o en mal estado. Ahí está. ¿Viste? Mierda. O algo destartalado. Por eso, si estoy cachuzo Ahora pregunta, o ¿qué de tartalado? destartalado. Destartalado me da la sensación cuando vas así, Ah, ¿viste sí. el auto Sí. que está todo Sí, destartalado? eso. Más o menos cuando me levanto. Estoy Es eso. Es genial. Pero es verdad. No, sí, más de 80 si estoy medio rancio así, medio... Yo... No. ¿Vos, Adri? Ojo con lo que Yo estoy decís. cerca, ¿eh? Vos, Katy, no dijiste. Mucho. No, Mucho. yo estoy Yo hasta de que se me acuerdo. pare. Ya le queda El poquito. corazón. Estamos. El Ya corazón. estamos. ¿Ves que Lo tenía la vamos cabeza velando a podrida? Pepe Luis. Yo no dije nada, yo me reí nada más. El corazón, el Yo me reí, core. yo me Claro. reí nada más. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice, en realidad los dos piensan lo mismo. Si está en fenómeno, está de salud brutal, bueno, sí, vamos. Yo no. Igual no sé, hasta por ahí, porque si... 80 y si pico. Ah, está más cerca hasta el que se me pare, ¿eh? Porque ponele, si tenés Estás 100 analizando. años, todos tus amigos, Se van hermanos, muriendo. te quedás solo. No. Pero Mirá, la Mirta. gente se renueva. Te haces amiga del nuevo vecino. En el geriátrico, ¿eh? Te haces amigo de esto, pero también van muriendo. Ay, no, en el geriátrico, no. Es muy bueno. La gente se La renueva, es gente muy se bueno renueva. Yo no sé. Te mudás de departamento, te haces amigo nuevo. Pero dicen, ay, mira el viejo choto que está ahí. Claro, No. ¿qué quiere el viejo? ¿Y este? por qué me señalaste a mí? No hice así para allá, Para vos, que vos yo estás justo ahí. acá. Bueno, No, si estás medio desvencijado, ahí, hasta limpiame, 80 ya está. limpiame, sí. Hasta A 80 las estoy, 80 está limpiame. bien, sí. Un lindo recuerdo que Sin quede. joder, ¿eh? Sin joder. Sí, sin joder a Decimos, oh, nadie. de golpe. Pimba. Ay, oh, Sí. ¿Eh? ¿Dónde está el abuelo? Acá está. El abuelo no está más. La presencia. Ya. Eso a vos te gusta, Estaré ¿no? Sí. siempre. Las presencias, Jodiendo. Claro, ¿vos crees Sí, en eso? No, igual el otro día le contaba a gente No. que en los teatros tenés que llegar y hablarle. Sí. Y no me creían. Saludo. Hay Hay que saludar al teatro cuando llega. Hola, voy a hacer la Ah, función. saludo al frío, Entrás al saludo al camarín, teatro. está vacío. Hoy vamos a compartir camarín. Saluda a todo el No, mundo pero es esta verdad, hay que saludar porque en los teatros hay fantasmas, chicos. chica. Ajá. Sí, es verdad. ¿Hay, eso. hay Sí. fantasmas, en serio? Sí. Hay Hay alma cada que- fantasma que se sube al escenario. Yo cuando llego al teatro digo, hola. Y todos me contestan, pero en realidad no estoy saludando a ellos. Estoy saludando al Ah, teatro. reortiva. Teatro, está muy bien. Re ortiga. Al que éter. soy- yo que Estás soy de- saludando al éter. Saludo a todo quien quiera contestarme. Al éter. ¿A quién? Juan Carlos Qué Eter. miedo. Juan Carlos. No, éter. Éter, éter es el Googlea, aire. googlea, ¿Qué es el googlea éter? qué es el éter. Bancame. Este va a terminar siendo un programa educativo, ¿Qué es el señores. éter? Ahí le preguntó qué es el Educando éter. a Katy. Bueno, lo mismo le pasó a Cocosili, ¿lo quieren ver? Lo de Coco Silly es mortal y tiene razón. Me encantaría saber qué. ¿Cómo? A ver. ¿Qué le pasó a Coco ¿No lo viste? Sí, bueno. No sé Vamos si a verlo. entendió, pero me dijo que es Sí, lo un vio. cartel. Lo vio. Es un cartel luminoso el éter. No, te quiero cualquier cosa. Ahí está, ahí la de Coco Silly, mirá. Ahí está lo O sea, esto es un bidet. Sí, Sí. entiendo que es un bidet. Sí, claro. eso Ahora es. que me explica cómo poner el culo sin empaparte la espalda, sin empaparte los huevos, sin empaparte la raja, sin empaparte la raya de... O sea, me tengo que sentar así, me tengo que sentar así, porque no tiene ni para mover para arriba, para abajo, solo es una cosa... chorrito. No dice frío o caliente, entonces le pegas una quemada de culo que terminás pegándole la cabeza contra el vidrio de acá. ¿Qué es esta modernidad de mierda? Esto no es un bidet. Esto es una canilla, hermano. Tienes razón. Tiene razón, Sí. pero ¿dónde fue eso? ¿Alguien sabe? ¿Fue a sí. un lugar en Europa? ¿Dónde No, fue? no, No, en acá Pinamar. tiene que ser. ¿Eh? En Pinamar. ¿En Pinamar? Claro, esto tiene que ser acá. Inchequeable, Adriana, lo que te dije. Pero Igual yo tengo una idea, que se siente de frente y con la canilla abierta. con la manito le das. Esa es mi Pará. pregunta. ¿Cómo se sientan en el bidet? Es como cuando no tenés bidet que lo haces con la canilla. Claro, para. A ver cómo es. ¿Lo haces en la No, canilla? pero tenemos que pedir explicaciones. ¿Nos podés explicar, Esperen, Katy? a ver, Esperen, esperen, esperen. meterte a la ducha. Sí. A ver, A ver, Katy, ¿cómo es eso? Abrí la canilla.
botella y te vas tirando y te vas lavando. Ah, es un asco abajo, digamos. ¿Y el piso quién lo limpia? Después. Les digo ¿De que es más frente o de cómodo espalda? abrir la ducha y te metiste y pegas un duchazo al cuerpo, por lo Bueno, menos eso es polaco. otra cosa. Ahí estamos bien. Ahí sí. ¿Y el segundo? Y haces así, para atrás. O sea, Que te caiga el chorro. si invitan a Katy a su casa, que tengan bidet. Sí, Eso sí, es sí. fundamental. Sí, por favor. Fundamental Y la que pero- última, tengan si bidet. no, es una toalla mojada. Pero Un pará, asco. pará. Papel higiénico. Lo inventaron hace siglos. Hay un papel, lo enrollas No en te la mano. pi- a ver, si un día venía a comer a casa, lo primero que hago es sacar todas las toallas de la casa. Me va a dejar No, le ponemos la de toallitas de bebé. Las toallitas de bebé Esa también. húmedas, Claro, obvio. más un fácil. gastadero de Y si plata, no, no te la va, limpiate bien. ¿Vos sabés, listo. quién inventó el bidet? Andy, que estaba muy al pedo. No, más o menos, pero fueron los gallegos. Ah, sí. Quisieron hacer una ducha y le hicieron para el culo. Mira. No, pero de bidet, a mí me parece Me fundamental. encanta que me festejen Sí. las No hay que boludeces. usar bidet. Sí. No, pero me pueden... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero No. pueden desarrollar cómo se sientan, si con las patitas para la pared, No. con las patitas para afuera. Esa es mi pregunta. Porque vos lo Exactamente quisiste eso. hacer, pero no dejaron. Hay médicos que te dicen que no hay que usar el bidet. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Porque Yo lo limpia escuché. demasiado. No, No, y porque hay genera- ciertas bacterias que te las tira de vuelta para adentro. Claro. Porque Hace mal el bidetazo. Dígale no al bidetazo. Es el paletazo. sí, eso es Ah, verdad. con razón. Eso es Eso verdad. es verdad, ok. O Vos, sea, en su justa medida, úsenlo. ¿Vos cómo usás el bidet? No, culito para para la pared. claro, Sí. sentado mirando para adelante. Bueno, pero vos fíjate, el diseño anatómico del bidet Es al revés. Es al revés. Es al revés el diseño. Vos fíjate que Aparte, es Pero te cómodo sentás para como prender si las fuera un canillas. inodoro. Claro. No, para prender las canillas del bidet, si vos te pones contra la pared, las tenés de frente. Y si no tenés que mandar la manita Si no para tenés atrás. que mandar mano para atrás. ¿Cómo hace Scioli para usar Oh. bidet? No. No, ¿Para qué te preguntamos por un WhatsApp? Hay gente Se te fue que la- no le gusta, hay gente que no le gusta el bidet. Bueno, en Europa hay muy pocos lugares que usan bidet. Claro. Y Se a te mí fue me- la a mí- mano, Ahora Nico. viene el bidet en el inodoro también. Bueno, Nico, eso te iba a decir. se te A fue mí la el mano. Bidematic me encanta. ¿Cómo? El Bidematic. No me gusta. Es bárbaro. No. Para hacer Es buche. espectacular. Para ¿eh? hacer buche. El no, nene. El Bidematic, para la gente que no sabe, de adentro del inodoro, de la taza del Sí. inodoro, hay una palanquita, sale un bracito, piqui, se pone en la mitad, abrir la cosita. Lo que sí limpiar. tenés Me que haría después. cosquillita. No, pero tenés que acordarte de esconderlo después. Sí, porque si no es porque un asco. nunca falta el bruto que viene y te echa el meo y el cago arriba del coso ese. ¡Asco! ¡Ah! ¡Asco! No, Por no eso- puede ser tan sucio. Eso a mí me da Sí, asquete. lo harían. Así que Sí. por las dudas, cada vez que usás ese cosito ahí, Hay que escondelo. mandarlo para Y adentro. nosotros siempre apuntamos a algo. Cuando hacemos un pichín, nos gusta apuntar. Bueno, ¿No viste? ¿no viste el del arco, boludo? Ese está genial. Claro, ¿Lo por usaste eso. ese? Sí. ¿Sabés cuál es el del arco? No, ¿Cuál? a ver. Hay un arquito en el mejitorio con Claro. una pelotita. Me estás jodiendo. No, de verdad. Y le apuntás la pelotita, no, Pero lo juro. tan al pedo están ustedes cuando van al baño. ¿En el baño? ¿En serio? Es que ¿sabés por qué se diseñó eso? ¿Qué hacen No. los hombres Para en que el baño? los hombres, obviamente, que usamos el migitorio, no salpiquemos. Está diseñado para Qué que poca no salpique. puntería. Es para apuntar. Claro. Mientras más apuntás, menos salpicás. Entonces Claro. siempre tenés como un una referente. amiga, claro, y le das. Y le Genial. ¿Por qué no Me- se compran el cartoncito que viene para las mujeres? Así apuntan más derecho. ¿Viste que ahora vienen los cartones para que nosotros también vamos a miar paradas? Ay, ¿Nunca no, lo pero ¿y el probaste? cucurucho? Es como un cucurucho y mias paradas, tipo. Pero es horrible. ¿Y no te conviene llevar un PVC? Un Pero tubo es de buenísimo. Un No. embudo, lleva un embudo. Pero eso es buenísimo Claro. para cuando estás viajando. ¿Viste a veces cuando te da ganas de mear en el camino y no tenés que ganas de esperar hasta la estación de servicio? Tenés eso de cartoncito y nadie ve lo que estás haciendo. Porque eso es la suerte que tienen los hombres. ¿Cómo Sí. nadie ve Vamos lo, a ser sinceros. ¿Cómo nadie ve lo que está Los haciendo? hombres en la Pero te ruta tenés que paran y bajar el mean pantalón. parada. Las Hermoso. mujeres tienen que poner en 4 patas para poder mear. Es buenísimo en la ¿Cómo ruta, mean en tipo 4 te patas? parás al lado. Un perro. Te Pero tenés para- que poner en cuclilla nomás. Me sale el medio, pero si a mí no me saldría. ¿Qué no te sale? Parada. Vamos a probar el Si jueves en tenés vivo. ganas, ¿sabés cómo meas? El jueves El las jueves chicas prueban en traemos- vivo. Ay, no, Vamos el en vivo. jueves traemos un jueves. ¿Y dónde se compra? En la farmacia.
Ah, ¿Y ¿existe cómo de se verdad? pide? ¿Cucurucho de palmear? No, ¿Cómo? es el cartoncito para hacer pis parados. Y le digo así al Cartoncito. farmacéutico. Claro, aparte tiene de un nombre que cartón, no se me acuerdo, moja pero es todo. un Asco, cartón. las manos. Es descartable, no es para guardarlo y volver a viajar. Que lo lavas un poquito. O sea, haces pis y lo dejas ahí donde y existe. una chata. No, pero digo, pero si vos estás con pantalones. Te baja los lomos. Te bajas el pantalón. Bueno, Ay, bueno, bueno, entonces entonces la lo mismo. ruta. No. Y pero quedas Ahí en culo, está. es lo mismo. Claro, por eso digo. Pero es lo lo mismo. disimulás más parado. Claro, se te ve el Que culo. nomás. cuando te pasa el camionero y vos estás ahí agachada mirando, tipo. Mami, ¿qué tal? Acá Y la lo- saluda con la mano. a mí lo que me parece es que Katy es bastante meona, me da la Sí. impresión. No, yo cuando estoy en ruta y me da ganas, yo paro. Pará al costado que me echo un meo y seguimos. No lo neoceo. Katy Pujín, referente de la moda argentina. Con ustedes, Exactamente, esa diosa fina que usted. te echo un cloro ahí en medio de la ruta panamericana, vos ves el auto, está Katy, y te ¿Nunca saluda. les pasó un accidente en plena ruta y no avanza, no avanza, no avanza? ¿Qué haces? Sí, es horrible. Pero si- Yo me bajo y me voy a la banquina. ¿Usó a alguien Pero de... habiendo otros autos, muchos autos también. Pero no te ven si te vas a la banquina, te alejas Ah, un te poquito. tirás contra la banquina, Claro. abrís la puerta del auto, el único que te ve es que te maneja. No ve ¿Eh? nadie. No, no te ve nadie, No, no te no ve te nadie. ve. ¿Sabés no cuál te es ve. el secreto? Abrís la puerta del acompañante, abrís la puerta de atrás y lo haces en el medio. O En el sea, si medio. son 4 ahí personas está, en el eso me auto, gustó. si son Sí, 4 ahí personas en tenemos el auto los es un Katy garrón. Tips. ¿Cómo mear En la ruta. en la ruta? El tema es si son 4 en el auto. Y bueno, no miren, cierren los ojos. Claro, mire para otro lado. Bájense y váyanse del otro lado. Claro. Qué lindo, ¿no? Ustedes Qué- usaron- qué- Buen provecho, gente, ¿Saben? buen provecho. ¿Saben lo bueno para qué es bueno el cloro? O sea, el pis, Sí. para las picaduras. Ah, eso decía que sí. Claro. No, ¿Se yo- te pica una Sí, víbora era? Ah, No, un agua viva. ¿Qué Un agua era? viva. No, una avispa. una avispa. No te voy a mear, Pepe Luis, si te pica una avispa. Y sí, Una la- avispa, Sacate el ¿pero qué te aguijón, hace ponete una barro. avispa? ¿Con barro con pichí? Es un asco. ¿Y quién te pone? Ahora, por ejemplo, también la otra es si te pica una bicha, Sí. Eso sabía. tenés No. que chupar. Si te muerde, perdón. Si te muerde, La si te bicha te muerde la muerde, bicha. no te pica. Si te muerde, Sí. tenés que chupar la herida. ¿Ah, sí? ¿No era solo un piso encima? No, si te muerde tenés que sacar el no, veneno no. y chuparla. No puede ser el pis y además. ¿Vos lo harías chuparle por, veneno. ¿Vos lo harías por un amigo? O sea, si la No. pica la bicha, ¿Lo dejás No, Por me- mal, ¿lo me dejás trago el morir? veneno. ¿Lo dejás morir? No. Pero ¿lo dejás morir? Llamo a la ambulancia. Bueno, pero está en el juzgués. campo. Lo- Y la única manera de salvarlo es... Decilo, Pepe Luis. No, chuparle el veneno, no. Ah. Pero hay una cosa que es verdad. Vos si No chupás sé. el veneno, no te queda el veneno. No, porque así... Y pero te queda. Porque Es si, como- si te la tragas es amor. O sea, es escupir. No. No, pero de verdad digo, ¿no? Claro. Dice que sí. Es amor. Y claro. Claro. Pero- O sea que no lo harías Está por, perdida, Katy. Katy dice, no, No, no sabe pero qué está responder. por tu Está mejor pensando. amigo no lo harías. No. Lo dejas morir. Que vaya no en paz. Y se va. Lo tapa con un Chao, par de pastos chao, y se va. adiós. No, bueno, hay que tener Hay que coraje estar en el también. momento igual. No, y aparte hay que tener coraje. Y hay que ver dónde le picó también. Claro. ¿Le picó una pierna? ¿Cuál es el problema? ¿Le Que picó igual una no voy a tomar ese veneno. No, ella aunque le pique la chota, no lo va a Nada. hacer. Pero Nada. usted la inteligencia meta, ¿no? Que decía, si chupás chupando el veneno de... De la Me parece que bicha. hay unos videos de Nico que tiene que presentar, ¿eh? Mientras tanto, Ah, dale. Dale, era mientras hora, tanto era pregunto. hora que alguien se acordara de mis videos. ¡Ay, Yo- cierto! Para eso trabajo todas las semanas. Menos El mal. único que trabaja Mirá, acá. Mirá, la otra vez que traje competencias era Sí. motocross sin moto. Bueno, Sí. esto es equitación sin equinos. Más boludos todavía. Sí, eso en Finlandia, porque ¿Y están eso al que pedo se los regala para finlandeses. Navidad esos juguetitos? Pero son Es para el caballito nenes. de madera, bueno, mirá. ¡Opa! No. Destreza física, no solamente andar a caballito. No. Uy, se va a Y ahí matar murió el el caballito, ¿no? Ese Hay que palo saltar en el- eso, ¿eh? ¡Lo saltó! ¿Lo saltó? Muy bien. Muy 10 bien, la puntos. gente aplaude. Le sale igual a los que saltan los molinetes del subte. Igual, lo practican. Acá ¿Cómo veo se mucha llama gente. eso? Equitación para veganos.
¿Para veganos? Sí, correcto. No me preguntes más. Es un deporte casi olímpico. ¿Por qué? Pero te rompe los huevos de uno. Bueno, ay, ojo, pega en la valla y ¿sabe qué? El palito ese, ¡tuqui! Te hace. Ay, por eso son todas mujeres. Mirá cómo Son todas mujeres las que practican. Igual que pelotuda saltando así. Bueno, es un deporte, yo te quiero ver ahí en Mira, Sena Hockey, en Mira, Finlandia. está calentando, ahí está calentando. Con el caballito. Esa. No, tiró la valla. No va. A ver, Ahí va, la otra, no, tampoco, no va. tiró la valla. Esta, yo creo que Pero va, ponen el caballo de costado, es así. Vaso. Esa saltó, muy bien. Y mirá la cantidad de gente aplaudiendo. Mucha, Yo no puedo mucha Ahora, gente llevan. Yo la verdad no perdón, puedo creer. son tan boludos. ¿Tenés otro boludo Los que como saltan, Claro que sí. son tan boludos los que saltan como los que están mirando, ¿no? este? Obvio. Y pero si tenés un hijo o una hija que te dice, voy a empezar un deporte nuevo. No. Me Cachetazo le anoté, doy. me tenés que venir a ver, Le doy mamá. un cachetazo. Claro. Y tenés que ir a ver la pelotuda de la hija que te tocó. No. Y sí. Sí, no, pero ahí Mi hay hijo me dice eso, le doy un cachetazo y lo desheredo automáticamente. Sí. Papi, quiero hacer equitación sin equino. Katy, No, se viene el correctivo. Sí, Por primera sí. vez se viene el correctivo. Sí. Sí. Y el tuyo también, porque le pregunté a mi amigo, el Meta IA, y me dice, no hay que chupar el veneno jamás. Primero, porque no sacás nada, solamente el 0,01% de lo que el veneno entra Ajá. al cuerpo sanguíneo. Y después te envenenás vos. ¿Viste? Y pero- Después podés infectar la herida y después empeorás el picado, Pepe. Bueno, Muy preguntale bien, qué. Katy. Ya que está, preguntale qué hay que chupar entonces. No, ¿sabes lo que me dice que hay que hacer? Calmar y llamar al 911. Bueno, Ah, ves bien. que vivo. Sacar todos los accesorios que tiene la persona, o sea, como que te los Que choreás. lo está robás. buenísimo. Lo afanás porque. La billetera, Claro, cadenitas ya- de oro. ya que se va a La morir. llevas a Banco de Ya que Joyas. se va a morir. Ir al hospital ya, me lo puso en grande. Claro, pues Pero si si no... te pica una bicha, no va a ser en la Dice ciudad. que tenés entre 2 y 6 horas, depende de la bicha que te tocó. Claro. Ah, Y O sea depende que de- las 2 horas está bien. Y depende de dónde 2 te, horas está bien. En 2 horas, ¿sabe qué? y depende de dónde te picó también. Porque si te pica en una arteria principal va más rápido el veneno. 2 horitas. Y Lo quiere calcula. limpiar rápido, Katy. Sí, Katy lo sí. limpia. Katy a quiere los 2 sacarse el segundos. problema de La encima. afana y No. no llegamos, gordo. Dice Lo 2 picó horas. la bicha. No. Qué guacho. Lo único que se va a acordar Katy que hay que sacarle los accesorios. Esa Sí. parte la entendí perfecto. Y después llamar al 911 y después ir a un hospital ya. Sí, Claro. el güey me tira 8 horas. No Y llegamos. por las No dudas, si es tu llegamos, novio, gordito. sacarle la contraseña del teléfono. Claro. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para qué? Y porque, Sí, para qué sé enterarte. Para la nada, para Puede enterarte, ¿no? servir Mercado Pago. La cuenta bancaria. Claro. Podés sacar un crédito. Claro. Podés ver, sacar un, vamos a hablar aparte de podés otra sacar un crédito y no es estafa porque todavía está vivo. Está vivo. Claro. Aparte él puede hacer un video, estoy sacando un crédito. Te juro que me lo y pidió está él. vivo. Lo Te pidió. digo, no des más ideas, ¿eh? Porque- No, estamos matando gente. Sí, Estamos con matando bicha, con todo. Tenemos otro video. Otro video, a ver. Sí, Dale. sí, porque yo... Combina esta producción agilidad trabaja mental, rapidez en Mira las este manos, juego. matemática y alguna que otra voz. mucho. Es La Morra, uno de los típicos juegos de la provincia de Teruel, y desde ahora ya tiene un reconocimiento por su valor histórico. Se acaba de declarar bien de interés cultural inmaterial. Primero es una gran alegría este reconocimiento y creemos que es un reconocimiento realmente al juego de la morra. Es un juego tradicional y de alguna manera es un signo de identidad de la provincia de Teruel y de todos aquellos pueblos donde se juega actualmente y donde incluso en algunos donde se perdió pues se está recuperando. Y es que pervive hasta nuestros días de manera casi inalterable desde la antigüedad. Se tienen referencias que los romanos ya jugaban a este entretenimiento. Posiblemente el juego de la morra es el juego más antiguo de la humanidad, porque no se necesita ningún mecanismo, ninguna herramienta para jugar, simplemente se juega con los dedos de la mano. Ahí lo está explicando. Existen ya grabados en la antigua Grecia y en la antigua Roma donde aparecen personas jugando a la morra. Y aunque parece fácil, también tiene su aquel. Yo lo veía, digo, esto solo es gritar y decir números. Y cuando te pones a jugar con la gente te das cuenta que no, que esto hay que pensar mucho, que hay que intentar atacar, defenderte y cuesta, más de lo que desde fuera parece. Es un juego completamente muy de cabeza. El que verdaderamente sabe aprende jugando, perdiendo y pagando. La morra es una forma de comunicación, con expresividad. Un juego psicológico y mental que entretiene y se utiliza para resolver, a veces, conflictos. En Teruel existe la Asociación de Amigos de la Morra, con más de 250 socios de 30 municipios Bueno, pero es diferentes. timba eso. Si quieren disfrutar de este espectáculo, apunten Morra se fecha. llama. El 29 de julio en Vos Alfambra. decís, por ejemplo, al momento Yo de digo, tirar yo digo. 10.
No, Claro, así. No, ya te digo, dale. Usted No, tira. 3 vos- no, porque tendríamos que poner todos uno. No, Porque es es de la a suma dos. total. Es de a 2. Ah, Es de a 2. dos. Entonces Yo te grito- yo grito 10. Dios. Entonces si sale 10, Yo me voy si con la delay. suma de si la suma de los dedos da 10, es punto para mí. Si la suma de los dedos da 2, es punto para vos. Ahora, Es muy rápido. ahora es muy rápido. es más fácil A ver, piedra, voy a jugar con piedra Katy. papel, tijera. Voy a jugar con Katy. Juega con Katy. A ver. ¿Quién va a decir el número? Vos. No, Vos, ustedes vos, dos lo tienen que decir. Ah, ok. A ver, pero yo al gritarlo ella sabe qué No, número porque abrir. es automático, es Ok, rápido. Dale. 7. Mirá, 7. ¡Eh! Punto para Katy. gané! Muy bien. Eso es saber jugar. ¡No! ¡La clavaste! ¡Bien sabe jugar a la morra! Jugale al 7. Pero qué rápido que soy para ganar algo, che. Muy inteligente, che. Muy bien. Esa es la Me quedé morra. con la sangre en el ojo, jugamos de vuelta. Vuelve, Adri. Dale, ahora me toca a mí. Acá. 4. Sumale. ¿Pero cómo vas a poner vos 4? Y te la hice fácil, te puse un 1, tenías que poner 3. Me dijo 4 y me dijo 4. No entendí. Ojo, pará, porque vos podés hacer La 0. mano cerrada. Vos podés hacer 0. Pero yo le di un 1. Bueno, pero no te vio, es automático. Claro. Es rápido. A ver, espera, juego con Vos podés decir 4, ponés 4 y la otra persona hace así 0. A ver, dale. Dale, ¿vos decís vos o yo? Hacésela fácil, Nico. Dale. 7. Mirá, ganaste. ¿Entendí? Vos pusiste 2 y yo 5. Ah, perfecto. 5 y 2, 7. ¡Bravo! ¡Bravo! Es de la suerte acá. ¡Sabemos jugar la morra! Ahora Vamos te al dice. campeonato argentino de la morra. A mí te digo una cosa, dame piedra, papel o tijera. Que es una locura. No, aparte tenés que estar sumando los números. Yo no soy buena para la matemática. No, pero hizo bien, ¿eh? Hizo Sí, bien, fue Hizo muy buena, bien. rapidísimo. Perfecto. Pero te hago una pregunta. Sí. ¿Es un juego viejo este? Sí, dice de la antigua Grecia. Que hay, que hay ¿Tu abuelo registros lo de la hacía? antigua- Mi abuelo que era Los griego. eunucos lo hacían. Y sí, estaban Como al no pe. tenías para Y sí, estaban al pe. Pepe, ¿vos hacías la morra? Tenías para rascarte los huevos. ¿Y qué hacemos? Y bueno, jugamos a la morra. Dice. Eso lo inventaron. No, es muy feo. A ver, hay un No, montón de Katy. juegos. Yo me los vivo rascando, así que tengo. Las dos manos. Vos no sabés jugar a la morra. Yo sí. ¿Sabías jugar a la morra? No. Ahora a las 21 se ponen a jugar a la morra ustedes dos. Sí. Mm. Hasta mañana. A ver Hasta qué mañana. aprenden. ¿Ves? Practica, Pepe Luis. Perdón ay, que no se ofenda a la comunidad española, obviamente. Sí, que se ofenda. Los cordobeses también juegan. Ah, los cordobeses. Bueno, te pedimos disculpas. Sí. ¿Y cómo sería una morra en cordobés? ¿Cómo sería el cantito? ¡Culiao! Vamos a jugar a la morra, culiao. ¿Así dicen? ¿Por qué lo ¿Por qué? Eran todos cornudos. Los cordobeses. ¿Está en contra de los cordobeses? Adriana Salgueiro está en contra de los cordobeses. Le hace cuerrito a los cordobeses. ¿Son yetas? ¿Mala leche? me salió- Sí. Hay un cordobés ahí que... Era un 2 lo que ella dijo. Vamos a jugar a la morra. hacer un 2. Si vos querés hacer un 2, podés Está hacer permitido. 2. Podés Claro. hacer 2. Sí, Y podés hacer 2. también. Justo para los cordobeses. Y si ¿no? haces Está uno, claro. ¿cómo se lo hace? Está claro que estamos hablando mal de los cordobeses. Claro, es obvio. Ahora cuando Sí, vaya a es Córdoba obvio voy a jugar a la hablar morra. los cordobeses, sí. ¿Eh? Ahora cuando vaya a Córdoba le No, decimos jugar a la cuando- morra. No, vos tenés un juego una vez que no me acuerdo cuál era. Sí, no me dan pelota con mi juego que yo tengo para que ustedes canten. Que dice, Pato, 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 pato. Ah, bueno. ¿Cómo sería? Estamos mal. Tenés que ir viendo las letritas pasar y vos tenés que ir copiando. Lo figuras, vamos a hacer las el figuras. jueves. Las figuras son las palabras. Entonces por Claro. ahí tenés pato, 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 copa, 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 pato, copa. Y te va mareando. Ah, Lo mirá, hacemos el mirá. jueves. Perdóneme, jueves se lo yo tengo un hacemos. problemita. Eso que me bajé una aplicación para la gente mayor, ¿viste? Para que Sí. no me Para activar las células. Sí. Ya estamos terminando, Las hor- chicos. no, las tenemos- hormonas no. No, Sí. faltan 5. No.
No, faltan 5. Faltan 5, ¿por qué me echás 25 Dos, minutos? aquí estás diciendo, vino recién ¿nos Stephen. echan antes? Stephen vino a decirnos que sí, que Pero- se aburrió ya. ¿Qué de- está aburrido que nos Sí, quieren echar sí. 20 y 57? ¿Ya no tenemos que ir? Yo tengo 55. Limpian. Yo tengo 20 y 55, señor Yo productor. también, no sé por qué. ¿Quieren limpiar No el quieren estudio limpiar o nada. qué? 2 minutos, dice. Hagamos- Bueno. Debe ser que Hagamos- viene el otro programa. Puede ser. Claro, Hagamos hay la que hacerle de la nata, ¿se acuerdan? ¿Cuál era? Que estuvo 10 minutos porque Sin hablar. sin hablar. Ah, sí. Porque le dejaron el programa más tarde. Se cruzó y se puso a leer un libro Un al libro y aire. a fumar un cigarrillo. Al Vamos aire. a hacer lo mismo. Bueno, Al aire, dale. esto va a ser exactamente lo mismo. 2 minutos. A las 21 nos vamos. Nos vamos despidiéndonos, obviamente vamos Sí. a estar el jueves a las 19:30 horas. Correcto. ¿Viene Karina Obviamente, Eva? Viene Karina Eva, Muy bien. obviamente. Muy bien, muchas gracias. No, por decir. favor. Y Algo va a tirar. ¿Eh? Algo va a tirar. La vamos Sí. a jugar. Sí. Tenemos entrevista el jueves. Tenemos Después entrevista. tenemos ¿Quién va a estar? Sí. Bien. ¿Quién va a Y estar? vamos Porque a no ver leí na- cómo solucionamos el tema de los invitados que queremos tener del público. Sí, también lo vamos a solucionar a eso. Y vamos Sí. a solucionarnos nosotros. No, ya no tenemos No, solución. no tenemos nosotros solución. tenemos No, no. arreglo, Son las no. más jóvenes, son la única esperanza. Exactamente. Pero después, sí, nosotros ya Bien. estamos. El Vamos a futuro del despedirnos. país. Hasta el jueves, chicos. Hasta el Chao. jueves, Hasta el jueves. a las 19:30 horas. Chao. Ay, Dios, me hizo reír.